Amigas, amigos, bienvenidos a este episodio número 20 de mi show, de Stars Rain Show. Como dije ya y lo digo siempre, espero que ya sea tu podcast favorito y si no lo es, que sea en este momento, ahorita. Y para eso tienes que suscribirte, tienes que darle like a este video, tienes que compartirlo porque de eso se trata. No cuesta nada, es súper fácil. Y decía también hace un ratito que es el episodio número 20. Número 20 ya, él estaba pensando el otro día, oye, tengo que hacer la historia, la publicación, y me di cuenta que era 20. Nada, tengo que agradecerles muchísimo por eso, porque en realidad, o sea, si bien esta idea es mía de querer hacerlo y lo disfruto un montón, es gracias a ustedes que lo sigo haciendo y espero que se sigan adelante. Entonces, para eso, ayúdenme a crecer, ya sabes, suscríbete y todo lo demás que acabo de mencionar, que no lo voy a repetir para no ser pesado con este asunto. Pero bueno, una cosita antes de presentar acá a la invitada de hoy. Y es que quería contarles. Como saben, todos los episodios de entrevista, como el que estás viendo ahorita, hoy martes, o bueno, los días después del martes, se graban los lunes. Y de las sesiones de conversando con amigos o las tertulias se graban los jueves y se suben los viernes, ¿ok? A mucha gente le gusta estas sesiones de conversando con amigos porque son como más relajadas, hablamos de distintos temas. ¿Y qué es lo que pasó? Que el jueves pasado grabamos con un par de amigas, con Majo y con Diana. Chicas, un beso enorme y de nuevo mil disculpas por, por el error. Pero no sé qué pasó con el software de grabación que utilizo para acá por el podcast, que se me desconfiguró el micrófono. Sí, entonces grabábamos, conversábamos, nos reímos, todo súper bien. Y el día siguiente que me pongo a editar el video para subirlo a YouTube, acá al canal, no se había grabado mi voz. O sea, 2 horas de grabación sin mi voz. Y claro, ese es material que está perdido, no se puede hacer nada con eso. Fue una desgracia, un nivel de frustración increíble, pero nada, son cositas que pasan, sirve de experiencia. Así que nada, por eso es que no hubo episodio. Pero bueno, esta semana sí va a haber, como todas las semanas. Ya están los temas, ya están los invitados, todo chévere. Así que atentos ahí, ya sabes, suscríbete y si quieres activa la campanita para que el sistema te avise cuando hay el nuevo episodio. ¿Ok? Eso era. No hay más que decir. Vamos de nuevo, perdón, vamos ya a entrar acá al asunto porque Dani ya está aquí con nosotros. Le vamos a presentar Dani. Daniela Verte, ¿cómo estás, Dani? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá bien contenta de estar en el episodio número 20, y además hoy día es 20 de febrero, Oye, así ¿verdad? que es como cábala, Sí, no qué sé, extraña coincidencia, no me he dado cuenta de eso. Oye, Dani, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. de nada, de nada. ¿Ya habías estado en un podcast antes? No, es mi primera vez estando en un Man, ya. podcast, pero sí escucho un montón de podcasts, Sí, lo sé. así que Es una quizás cuestión como que de... tengo experiencia de escuchante. Sí, es verdad, es una cuestión de familia eso, ¿no? Tú y tus hermanas lo hacen mucho. De hecho, gracias a Lucía, una de tus hermanas, es que esto existe. Me, Ah, me metí ya hasta por las orejas el asunto del podcast. De hecho, siempre cuento esta historia. A ver, no lo digo con ánimo de joder ni nada, pero el primer podcast que yo escuché en mi vida fue cuando estábamos contigo y con Alfonso viniendo acá a Colán, la primera vez que yo vine a Colán en diciembre de 2017. 2017, Exacto. sí, Que me acuerdo que justo habíamos salido de Lima, estábamos más o menos por Ancón, puede ser. Yo estaba así sí. medio cabeceando, estaba recién amaneciendo y, y alguien dijo, hay que poner un podcast, creo que fuiste tú, y tú pusiste este de ¿Dónde está Jovenet? ¿O quién es Jovenet? ¿Puede ser? Sí, sí, era uno que se llama Last Podcast on the Left, que es como crímenes, asesinos en Exacto. serie, alienígenas, teorías de conspiración. Lo mejor para escuchar a las 5 de la mañana en la carretera. Sí, sobre todo si eres de Tiene un pasajero. capítulo sobre Joe Benet Ramsey, esta niñita, No ¿no? aprendí nada del podcast. No, se quedaron dormidos inmediatamente. Sí, y de hecho, Inmediatamente. justo parte de la historia también cuento eso, que claro, como era de madrugada, habíamos salido de madrugada acá en el road trip este, yo estaba así medio dormido y escuchaba la voz de esta chica así de fondo y escuchaba un asesinato, no entendí nada y la pasé muy mal porque se me hizo demasiado lento y demasiado pesado. Entonces, de ese momento le agarré un poquito de como que rechazo a los podcasts. A eso, a ver, Dani, a estos que son tipo documental, porque alguna vez también dije, ok, voy a probar. No solo ese, sino con otros, en español también. Se me hacen muy lentos, ¿ok? Pero, ya que comienzas a escuchar podcasts, ya sabes cómo funciona Google, ¿no? Y la maravilla del Internet que te empieza a recomendar cosas. Me topé con uno que Sí. ha sido mi gran referente para hacer esto y nada, me encantó. Siempre lo digo también a la gente que me pregunta, no pensé que lo iba a disfrutar tanto. Entonces, gracias. Gracias por meterme al mundo del podcast. Bueno, de nada. Sí, La primera vez que yo escuché ese podcast, la verdad que me lo presentó Alfonso y no conecté en lo absoluto. Como ya, que dije, "Ah, ¿qué es esto?". Y claro. después de un tiempo ya le agarré cariño, pero, Sí, pero me costó también al principio entrar en, e- el, es, en la
convención, no sé. Eso también me he dado cuenta, que para mucha gente el asunto del podcast es como un gusto adquirido. O sea, porque es un formato que no es ni escuchar radio, no es un programa de televisión, eh, a veces son un poco largos, a veces son más cortitos, y como es tan diverso también, los temas que puedes Sí. encontrar es muy amplio. Entonces, claro, imagínate que lo que dices, o sea, perfectamente, ¿no? Pero bueno, nuevamente, Dani, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar acá esta hermosa conversación. Primero, como siempre le digo a los invitados, para la gente que no te conoce, una pequeña introducción de quién eres y qué es lo que haces. Ah, sí puedes. Bueno, mi nombre es Daniela Bertel. Sí, Soy comunicadora slash actriz de profesión. He trabajado muchos años en teatro, en televisión también, y como profesora de teatro. Y actualmente resido en el país de Bélgica, donde no hago ninguna de las cosas anteriores, claro. Bien, sino ejerciendo ahí. que estoy estudiando arte, viviendo una vida tranquila y generando vida, ¿no? Exacto, sí. Nos estabas contando hace un ratito antes de comenzar, ahí tras bambalinas, que ya tienes 6 meses. Bueno, ¿tú lo cuentas por meses o por semanas? Eh, Mira, si tú has estado embarazada antes, lo entiendes por semanas, pero si nunca has estado embarazada, Ya. alguien te dice, tengo 26 semanas, y tú dices, ¿qué What? chucha es eso? Claro. ¿No? Como que... Entonces, para la gente nueva en estos temas, digo, no, son 6 semanas y media, pero si ya has estado embarazada, te digo, 26 semanas, ok, entonces te falta una semana para tal trimestre y ya pasó la semana de tal y Sí, ya te no. hiciste como que es un código. Es como los sistemas estos de medición, que hay gente que usa pulgadas, otros usan centímetros, es más o menos lo mismo. Yo no sé medir con, Sí, o sea, digo, me dicen tengo 20 semanas y digo, ok, 20 entre 4,5 más o menos, ya, ok, ¿por ok, qué no me dices entiendo. 5 meses? Exacto. ¿No? Exacto. Claro, es que para mucha gente es más fácil. Pero, Sí. pero ¿y qué tal? ¿Bien? ¿Te sientes, estás contenta? O sea, ¿te va bien con el asunto del embarazo? Sí, o sea, los primeros meses quería vomitar todos los días. Ya, ok, Los siguientes meses ya me sentí un poco mejor y ahora ya mi cuerpo está creciendo más y están apareciendo nuevos síntomas, ¿no? Cada vez es como que tengo menos resistencia a no tener que ir al baño constantemente. ya, claro. Pero sigo pudiendo montar bicicleta, lo cual me hace sentir bien, ¿no? Man, Como que ya. cada vez monto, en vez de las piernas así, se van así, ¿no? Para los costados. Pero, Y sí, soy lentaza, pero puedo montar bicicleta. ¿y la posición no te es incómoda? O sea, no, no sé, digo, O sea, ¿tienes tampoco como... monto bicicleta como profesional Ya, ya, ok. así, sino de bicicleta como de paseo. Ok, ok, Entonces, ok. sí, Ya. sí, Bueno, sí, me sigue siendo como... bueno, acá la gente, te digo, está bastante pendiente de saber cómo va a ser. ¿Ya empezó en nombre o eso es algo que no puedes revelar acá? Tenemos una lista de nombres Ya. posibles, la cual escribimos en diciembre y no hemos revisado. Ok, Entonces, no hemos hecho como que el descarte de qué nombres sí y qué nombres no. Y no hemos vetado ningún nombre todavía, pero no hemos decidido. ya, ok. Bueno, Es bueno, una bueno. gran decisión. Es una... Sí, pues no, o sea, Y después tienes que decir, hola, hice esto, creé este ser humano y se llama y lo he Tania. nombrado así. Sí, Y sí, es una cosa rara. sí, además que, o sea, tú también sabes esto, ¿no? Por ejemplo, Lucía siempre me cuenta esta vaina, que tu primer apellido no es un apellido tan común, muchas veces la gente No. lo escribe mal, acá en Perú, imagino que en Bélgica debe ser mucho más normal. En Quizás, Bélgica, tú sabes que nadie puede pronunciar mi nombre, pero nadie tiene problemas con mi apellido. claro. ¿No? ¿Y cómo te dicen? Daniela. Daniela, man, ya. Daniela. Suena como una especie de cítrico, como una naranja. Sí, y si yo digo Daniela, por ejemplo, es una cafetería, es tu nombre, no lo pueden escribir, pero yo creo que en ninguna cafetería saben escribir ningún nombre, ¿no? Claro. O sea, no me lo tomo personal porque es un fenómeno de varios Sí, países. sí, sí, sí. Claro, en ese caso es que también pensando un poco tu apellido y el de Alfonso, que es un apellido italiano, que a veces también la gente confunde mucho acá en Perú, imagino que allá en Europa debe ser un poco más común, pero claro, o sea, su hijo va a estar medio comprometido con ese asunto. Sí, queremos buscar algo que sea fácil de pronunciar en español y en holandés, ¿no? Como que no reciba bullying en ninguno de los dos espacios. Sí, la verdad.
de verdad. Claro, claro, que no se vea afectado negativamente por eso. No, Sí, seguramente van a encontrar una buena opción y va a quedar bien. Pero, no, te decía, la gente está muy, muy expectante y curiosa de saber cómo va a ser, cómo va a salir. sí, Em, yo también. El otro día le contaba a mis vecinos, hubo una reunión de vecinos acá, en mi departamento somos 6 departamentos y todos tenemos más o menos la misma edad, así que nos juntamos a tomar unos tragos. ya, sí. Y les estaba diciendo, ay, que mi familia está bien emocionada con el embarazo, pero cuando le tuve que decir a mi mamá que estaba embarazada, me daba roche porque dije, ay, vas a ver que tengo sexo, ¿no? Ya, Como que, claro. mamá, Un asunto que no se vas a habla. ver, vas a ver qué tirado, como que segunda madre, qué roche. O sea, me imagino que lo sospechaba, ¿no? Ya. Ya Bueno, cierto. pero imagino que también estando ya casada es como, ok, es parte de, ¿no? Claro, pero no sé por qué, no sé si la cultura, o qué, que era como que mucho, van a saber, ¿no? Ya. Pero, ¿y te acuerdas, por ejemplo, cómo fue cuando se enteraron que Andrea estaba embarazada? No, no me acuerdo cómo fue exacto. Es Andrea, que por si creo que, acaso, es su hermana mayor. Sí, para que no sí, conozca. mi hermana mayor, que ya tiene 2 hijos, Exacto. este, y estaban súper emocionados. O Ya, sea, ya. en ningún momento te van a juzgar como que "Ah, Ya, pecadora", ok. ¿no? Ah, aparte Además es también tus evidente. papás son... Además tengo 36, vivo con Sí. mi esposo, ¿no? Como que Sí, no, o sea, a estas alturas de la vida creo que ya deberían... es muy estúpido, pero no. Me En un da ratito roche que en un ratito voy a ver a tu mamá y voy a pensar como, oye, o sea, voy a estar pensando, no le voy a decir, no le voy a preguntar, oye, ¿qué pensaste cuando... ¿Pensabas que tu hija claro, hacía esto? No, no, qué va. se confirma la sospecha de que soy activo sexualmente. Claro, exacto. No, imagínate, a la tele le da algo. Pero bueno, justo un poco también lo que decías, ¿no? Esto que eres actriz. Te decía que el otro día, perdón, que hablábamos, que suelo separar las entrevistas con la gente que tengo aquí por partes, ¿no? Entonces, esta primera Ujú. parte quiero que sea un poco sobre ti y tus inicios, ¿no? Y claro, la pregunta importante es, no sé si alguna vez te la han hecho ya, pero ¿cómo es que te nace esto de ser actriz? Em, yo una vez vi Eh, en una publicación en tu Instagram que estás, creo que en los estudios de Nickelodeon, puede ser, que estás con un micrófono y pusiste ahí como que en la descripción que esa fue como que tú tuviste como que el primer llamado o esta cuestión, ¿no? Pero ¿esto de ser actriz es de toda la vida o en un momento ya más siendo un poco mayor dijiste, o por ejemplo, tipo estos exámenes de aptitud vocacional que te salían, ¿no? Que tenías mayor aptitudes para esas cosas. Creo que, mira, desde cuando era niña era yo bastante tímida, pero mi hermana mayor Andrea y mis primas siempre hacían shows para mis tíos y para mis abuelos. Era como Ya, que el evento hacer shows, ¿no? Y como eran tres, eran el trío de Pandora y yo era la cuarta, entonces nunca estaba incluida ya. en el performance. Entonces, como que desde de niña tenía esta quizás visión más periférica de las presentaciones, y en mi casa siempre teníamos el cajón de los disfraces. Ok. Entonces, quizás mi iniciación fue a través del juego, ¿no? De jugar a disfrazarse y, y, y como que hacer pequeños shows para los papás, Ajá. pero no pensé que era una opción estudiar teatro hasta que tuve como 15 o 16 años. O sea, ni siquiera sabía que uno estudiaba para ser actor, como que Ya. no, no, Claro, no piensas lo que es como no algo pensé muy en esa natural. carrera, que los actores aparecen, Sí. ¿no? Y cuando estaba en cuarto de media, hay una cosa en mi colegio que era la despedida de las de quinto de media, Ok. y las de cuarto tienen que organizar un show. Y en ese show yo me fané un montón. Eh, Me acuerdo que fui parte de escribir lo que íbamos a hacer, fui parte de como dirigir a las demás y terminé siendo además como que una de las protagonistas del show. O sea, acaparé todo, ¿no? Y disfruté muchísimo del proceso y el día que teníamos que hacer la presentación, yo estaba con unos cólicos espantosos. Me levanté a Justo, las 6 de la justo. mañana, Ya. me quería matar, quería vomitar, dije, no sé cómo voy a hacer esto. Y llegué al colegio, hicimos la presentación y me pasaba que cuando estaba en el escenario no sentía dolor, Ya. ¿no? Como toda esta cosa que estaba pasando adentro, las náuseas, el dolor de cabeza, los retortijones, cuando estaba fuera del escenario estaban como súper fuertes, pero en el momento en el cual yo pisaba en el escenario, desaparecía. Man, ya.
Y yo dije, acá hay algo, ¿no? Como Claro. que, Claro, para que te pase eso, o sea, para que te quite ese claro, si mejor hay algo, ese efecto de dolor. sí, si hay algo tan fuerte, una adrenalina tan fuerte, hay como, dije, acá tengo que investigar qué es esto que hace que yo me olvide de todo lo demás y me enfoque tanto y lo disfrute tanto que hasta el dolor desaparezca. Ya. Y ahí aparece, mi hermana trabajaba como guía en la católica, Ok. en la Universidad Católica, y tenía todos los panfletos de las carreras. Y encontré una carrera que decía artes escénicas. Y dije, uno puede estudiar esto. Es verdad, es verdad. Y me metí. Y claro, eso también tenía curiosidad porque claro, yo también estudié en la Católica, ya lo he contado esto antes, y me acuerdo que la gente de danzas de eso, ¿cómo dijiste se llamaba? ¿Danzas escénicas? Artes escénicas, Artes sí. escénicas. Pero Artes escénicas. ¿qué era danza y artes escénicas o danza era otra cosa? Habían dos espacios, ¿no? Yo estudié artes escénicas dentro de la carrera de comunicaciones, Ok, porque como era algo que nunca había explorado en mi vida, tenía también miedo de no me voy a meter a estudiar de ser actor si es que no claro, lo sé. Y esto me daba la posibilidad de tener 2 años de generales y salir con un título de comunicaciones en caso de que quisiera hacer algo más que no fuera la actuación. Y además estaba el TUC, que es la sí. escuela de actuación, creo que también hay danza, y bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es la Facultad de Artes Escénicas que han mezclado todo, Ah, abrí todo facultad, junto. man, ya no sabía. No, dije yo salí de la Ya, ahora universidad es y todo ya bruto. me he desligado totalmente. Man, ya Sí, no yo también. sabía. De hecho, incluso después de que yo salí, un par de años después, Man, ya, este, man, ya. han hecho una facultad de técnicas. Y esto, por ejemplo, antes de, o sea, cuando contabas, ¿no? Que has tenido estas experiencias en el colegio de distintas performances, ¿no? Como actuaciones y tal, también lo de tu familia. em, Cuando, por ejemplo, te llega esta información de que existe, sabes que existe la carrera y ya habías sentido este asunto de, oye, me gusta estar sobre el escenario. Yo sé que tú consumes mucho cine, lo que decías hace un rato, no, hace tiempo no es una película, pero sé que en general consumes mucho cine, mucha televisión. Pero en ese momento, ¿tenías Mucha televisión. alguna referencia o algo te había influenciado como para meterte más o, digamos, quizás a nivel subconsciente o de manera consciente? Mira, de niña, con mis papás cuando nos íbamos de viaje, habíamos visto obras de teatro, Ujú. ¿no? Creo que había visto Cats cuando tenía Ya, como 11, había visto Aida, pero no era una persona que iba constantemente al teatro, ¿no? Cuando llegué a la carrera, me di cuenta que la gente consumía una cantidad de sí. teatro que yo ni siquiera sabía que existía. Pero sí consumía un montón de televisión y cine. Era bien adicta, y continúo siendo bien adicta a ver series. Sí, Como que hay varios videos de yo de chiquita que mi papá está filmando en la casa y yo estoy como que pegada así mirando la televisión. ya, como buena niña en los noventas que estás ahí Sí, educándote con la como tele. buena. Sí, pero eso, por ejemplo, Lucía también, Lucía es mi enamorada de su hermana menor, una de sus hermanas menores, me cuenta que, claro, también por el hecho de que tus papás viajaban tanto, siempre les traían películas y cosas que a veces acá no habían. Entonces, como que siempre tenía un Sí. poco ese material. Em, Man, ya, o sea, claro, es que, claro, básicamente lo has tenido ahí toda la vida y siempre te ha gustado y cuando lo has podido comprobar dijiste, oye, esto puede ser. Y cuando entras a la universidad, em, o sea, tú estudiaste teatro, o sea, tú eres actriz de teatro como que de origen, ¿puede ser? Estudié artes escénicas, lo que Ok, significa que soy como comunicadora con especialización en artes escénicas, y después me metí al taller de Roberto Ángeles para ya meterme más como actriz. ya. Y esto de artes escénicas es como que muy abierto, o es que, no sé, yo me acuerdo lo que veía cuando a veces tenía clases ahí en general en letras, que no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero se veía como muy, hasta ya rozando lo pastrulo, así como que demasiado artístico, era como, no sé, ¿me entiendes? Era No sé como si- una introducción a las artes escénicas en general. Así que Ya. llevabas cursos de dramaturgia, de producción, de dirección, de Ah, man, ya. actuación, como para que te enteres un poco de todo. Y creo que no terminaba siendo totalmente ninguna de las cosas, pero creo que terminabas empapándote en todo como para poder decir después necesito
o quiero ser director, entonces voy a continuar formándome, ¿no? Ya, Porque creo que no termina siendo, como son 2 años de generales claro. y 3 años de facultad, en la cuales llevas también todos los cursos de comunicaciones, o sea, llevas metodología, llevas semiótica, llevas un montón de otros cursos, no es que todo el tiempo estás haciendo teatro. Ya, quizás podrías, o sea, pues se podría entender que le falta un poco más de horas de chamba en ese sentido a la parte artística, ¿o no? Un poco, pero sí te da las bases como para entender otras cosas, Ya, ¿no? Creo que te da, es que creo que quizás pretender que a los veintitantos años que sales de la universidad ya estás preparado como profesional en cualquier carrera es un poco iluso, ¿no? sí, o sea, definitivamente hay carreras en las que están más desarrolladas en la cuestión como ingeniería o administración o marketing, que claro, son las que están en la mayoría, no siempre. Ya es la segunda vez que hablo de esto. Pero claro, yo me siento igual que tú porque, claro, yo cuando estudié la carrera en la Facultad de Arte, siempre digo que ¿Tú qué estudiaste? diseño industrial. Diseño industrial. Justo el otro día conversábamos esto con Lucía, acá con Ruli, el esposo de Lida, que él es profesor de filosofía en la Católica. Hablábamos un poco de esto, de cómo él, si alguna vez tuvo la experiencia de profesor ahí y tal. Y hablábamos de este asunto de que en carreras de este tipo, que son artísticas, 3 años de especialidad es muy poco. Sobre todo porque hay tantas cosas. La Católica es una universidad que te saca la mugre en cuanto a meterte la mayor cantidad de conocimientos posibles con todas las aristas. O sea, a mí me parece genial. Pero claro, una carrera artística no es igual que una carrera que sea 100% teórica. ¿Entiendes? Entonces, Sí, pues. claro, 3 años de especialidad se queda muy cortito. O es como demasiado embutido y sales así como... Y encima, por ejemplo, igual que debe ser un poco en el mundo de la actuación, o sea, esto, ¿no? Lo que tú haces, casi como el mío de ser artista, como que sales y es como, ¿y ahora qué hago? O sea, soy actor de teatro, actriz de teatro, soy pintor, soy diseñador, ¿qué diseño? Claro, entiendo perfectamente lo que Sí. dices. Y hay algo con ser actriz que por alguna razón tú terminas de estudiar y has estudiado actuación, te sientes estudiante de actuación, pero no necesariamente te sientes actor todavía, Ya, ¿no? Como que es uno de esos títulos que quizás yo personalmente siento que tienes que ganártelos, ¿no? Y te lo tienes que ganar en el escenario, como que en una clase claro. no te lo ganas tanto, ¿no? Claro, Tienes imagino que, que no eres una actriz hasta que no haces algo como actriz, ¿no es cierto? Tal claro, cual. claro. Y por ejemplo, cuando has estudiado y después dijiste que hiciste ese taller, ¿en qué momento o qué tiene, o sea, más o menos qué pasa para que definas qué tipo de actriz quieres ser? O sea, porque tú, por ejemplo, tienes un gran sentido del humor, sé que has hecho algo de comedia, pero sé que también has hecho teatro, a pesar que no lo he visto, y has hecho algunas cositas, o sea, pero entiendo más o menos cuál va tu línea, cómo defines, oye, quiero ser más de este estilo que de este otro. Creo que al principio lo que empiezas a hacer es empezar a hacer tus propios proyectos, ¿no? Porque si nadie conoce tu trabajo, nadie te invita o te llama para otros proyectos, ¿no? Ya, Entonces, como que creo que yo instintivamente me fui por el lado más de la comedia porque era lo que yo disfrutaba, ¿no? Y después más o menos como que vas encontrando qué te gusta y qué no te gusta y vas aceptando el proyecto según eso, ¿no? Lees el guión y dices, me conecto con ese personaje, no me conecto con ese personaje. ya, Pero creo que es prueba y error. ok. ¿Y Como te que ahí acuerdas cuál vas fue la primera producción en la que participaste? profesionalmente hablando. Sí, sí, sí. La primera producción profesional en la que participé fue el Auto Sacramental Ok, de la vida y sueño, presentada en la iglesia de San Francisco en el 2007, dirigida por Lucho Peirano. ok. ¿Y qué era eso? Nunca había oído esa vaina. Un auto sacramental es un tipo de obra de teatro en la cual los personajes son más bien como simbólicos. Ok, Había un personaje que era la tierra, el fuego, la bondad, la maldad, el amor, y era, o sea, la vida de sueño es bastante conocida, pero esto era como, no necesariamente eso, sino era la versión autosacramental o de eso, que es sea, mucho más más conceptual. alegórico, más conceptual. Y como era parte de,
una producción de la Católica, invitaron a alumnos a audicionar y a ser parte de la producción. Y mi personaje era la comparsa de la tierra. Ok. Entonces yo era tierra Ok. y tenía una escena de pelea súper chévere con los otros elementos. Éramos como 20 alumnos, cada uno con su elemento, ¿no? Eran como 5 de tierra, 5 de fuego, 5 de aire y 5 de agua que nos peleábamos y acompañábamos a la tierra o el fuego. Ensayamos como un año casi para ¿En hacer esto y serio? eran 6 sesiones, sí. Man, ya. ¿Y cómo te sentías siendo esa la primera? O sea, después de Me audicionar sentía y pasas, es como... importantísima. Me sentía importantísima. Y además, Lucho dirigía, Miguel Rubio también estaba dirigiendo, Teresa Rally tenía un papel. Entonces, habían varias personas que eran profesores a quienes yo admiraba, que eran parte de este montaje. Bravazo. Y era un cronograma súper intenso de ensayos. Me acuerdo que cuando pasamos a la iglesia, esa iglesia que se llena de palomas. ¿Cuál es esa iglesia? Es la iglesia de San Francisco, en el centro de Lima, Ya. creo que es la iglesia de San Francisco, la que está llena de palomas. No sé, voy a buscarla. Fácil he visto. No lo sé. Yo estoy casi segura que es la iglesia de San Francisco, pero fue hace un montón de años, así que Ok. estoy diciendo otra iglesia. Bue- Pero es la iglesia que está llena de palomas. ¿Una que sea una esquina? Sí, una que está en una Ah, ya, esquina. ya. ¿Esa no es donde están las catacumbas? Sí, Ya, ok, sí, 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 es sí, verdad, verdad, verdad. Sí, es, claro, es San las... Francisco, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tenía Bueno, una cantidad de palomas ahí, olvídate. La entonces embajada de las cuando palomas en empezamos a Lima. ensayar ahí, teníamos que ensayar a partir de como de 3 a 5 de la mañana, que era cuando las palomas están durmiendo. Ah, la miércoles. Y ya para las presentaciones se llevaron a todas las palomas, ¿no? Como que las atraparon, se llevaron a las palomas para que no estuvieran en las presentaciones y luego volvieron a traer a las palomas. ¿Y a dónde se las llevaron? No sé, a pasear, no sé, como que las guardaron en un A mientras pasear. tanto. Vamos a la iglesia al frente, le dijeron que hay más sitio. Sí, Man, ya. sí, chicas, un paseíto y regresamos. Y, por ejemplo, y una vez que termina esta primera hora en la que participas, esta primera producción, después de la presentación, porque ¿era una sola presentación o eran varias? Así como, Fue una semana de ya, presentaciones. cuando termina esta semana, ¿cómo te sientes? Tipo, estás en tu casa y es como, ¿y ahora qué hago? O tenías esa cosa en la cabeza como, mira, sí, he hecho esto. ¿Qué pasa en ese sentido en tu cabeza, por ejemplo? Bueno, te sientes como bien, ¿no? Como que has realizado algo, Claro, te sientes como que ya me he presentado frente a un montón de gente, pero éramos tantos actores en escena em, que no es la misma presión de estar en un teatro chico o un teatro con 6 actores, ¿no? ya. Entonces había un nivel de sentirte realizado, pero igual tenías que volver a seguir a tus clases, ¿no? Claro, Porque claro, era claro. la misma carrera. Y después de eso, por ejemplo, ¿te acuerdas en cuántas producciones ya has trabajado? Uf, Ah, wow, un montón. no me acuerdo, pero deben de ser más de 20, más de Man, ya. 30. Y, por ejemplo, porque claro, decías un rato, ¿no? Que sé que has hecho varias cosas. ¿Te sientes igual con cada producción? ¿O cuando viene un proyecto nuevo que ganas? También, ¿cómo es esto? ¿Te invitan o siempre tienes que hacer casting? Es otra cosa que ignoro muchísimo, entonces no sé cómo funciona. Mira, en Lima y en mi experiencia, no hay tanto proceso de casting como en otros lugares, quizás, ¿no? Ya. Pasa mucho que las primeras producciones en las que hice era yo con mis amigas, queremos hacer una obra de teatro, entonces nos organizamos y la hacemos. Ok. Una de las primeras obras que hicimos fue en el Mucha Graña, que se llamaba, que fue parte de un proyecto final de artes escénicas, que se llamaba Tuyo, el juicio final, Man, ya. Qué bonito nombre. en el cual era lo que pasaba dentro del cuerpo de una hermafrodita, ¿no? Con los órganos que tenían que definir y decidir que si iban a ser hombre o mujer. Ah, Este, qué avanzado yo era la para... vagina. No sé por qué no me sorprende. Qué avanzado para esa época. O sea, ese concepto de producción. Acá para Lima, digo, bueno.
allá para Lima. Bien, Eso fue tipo en el 2009. Y después con esas amigas hicimos otra obra, un poco más como burlesca, que era como sobre la historia del teatro, ya. y que nos divertió un montón, pero el Mocha Araña es un teatro súper chiquito, recontra como, si hubiera off-Broadway en Lima, sería como off-off. Ok. ¿Dónde queda ese teatro? Nunca he ido a ese lugar. En Barranco, en Cespeña. Quizás lo he visto. Es que yo teatro consumo muy poco. No soy mucho de teatro, entonces he ido a un par así dentro de la ciudad. Pero seguramente lo he visto. O sea, si está en Seis Peñas, seguramente lo he visto. Es una casona que tiene en la parte de atrás un teatro donde se da muchísimo teatro independiente, Ya, porque, digamos, en los teatros del Círculo Teatral de Lima es mucho más difícil entrar como estudiante, ¿no? Como que claro, hay imagino. mucho más competencia, hay un equipo detrás que está preparando. Pero en el Mocha tú podías presentar tus proyectos y hay un par de teatros más que tienen ese corte que te permiten como estudiante presentarte. Ya. Ahora, esta obra la vio muy poca gente. O sea, un día fueron 8 personas y en la producción éramos 10, ¿no? Entonces, Ok, claro, eran las parejas y los papás. claro, claro, mi mamá y sus amigas irán en el teatro y eso era, ¿no? Bueno, si tu mamá y a sus amigas, olvídate, llenas toda. Tendrías que hacerlo ahí en la playa, ¿no? Porque no entra la gente. Sí, sí, son un montón de amigas. Oye, Dani, eso que suena ahí atrás es el perro, lo que me decías. Sí, ese perro roncando. Coño, pensé que estaba pasando una Este, moto. Dije, ¿por qué pasa tantas veces por la calle? Ahorita recién he no, no, sentido. la despierto, la traigo, la presento. No, si está dormida, déjala dormir. Más bien si se despierta, ahí sí la presentas para saber qué era lo que estaba sonando. Te juro, y decía, ¿qué Sí, es eso? ronca, ronca fortísimo este perro. Sí, bueno, gente, ya saben, si saben, mejor dicho, si sienten ese sonidito atrás que suena así como, es el perro que está roncando. Sí, es Dani, Lola. y eso que dices, por ejemplo, de que te juntabas con tus amigas a hacer las primeras obras, ¿en esa época ya trabajabas como guionista o siempre lo has hecho o todavía no te metías mucho en ese asunto? Todavía no me metía, esta obra que hicimos sobre el teatro era una creación colectiva en la cual entre todos fuimos armándola, pero yo empecé a meterme más en el mundo del guión terminando la universidad. Ya. Bueno, había llevado como en el 2007-2008, había hecho stand-up comedy, donde tú escribes tus propios monólogos. ¿Verdad que hacías eso? Bueno, no lo vi también, pero me acuerdo que Lucía me contó sobre eso. Siento que no has visto nada de lo que he hecho. Eh, Pero es que también, Dani, te he conocido y creo que a los 2 años te fuiste a vivir al extranjero, o a los 3 años. eh, eh, sí, es verdad, yo he venido acá Sí. diciembre de 2018. No, pues al año siguiente ya te has mudado. Sí. Claro. Bueno, entonces mi primera como aproximación habrá sido a través del stand-up comedy, donde empiezas a escribir tus propios guiones. Ujú. Y luego de hacer el taller de Roberto Ángeles, donde conocí un montón de gente, con unos amigos nos juntamos a escribir cosas. Y no escribimos nada. Ok, Nos juntamos, me llamó Guille Castañeda, que estaba en mi taller de Roberto, ya, me dijo, quiero hacer el kit de la comedia, ¿no? Como ok. para tener comediantes y no sé qué, no sé cuántos, y dije, "Ay, ya, chévere". Y dije, pucha, no me siento tan cómoda haciendo stand-up, pero nos juntábamos para escribir como sketches. Y soltamos un par de ideas y nunca escribimos nada. Y en ese momento Guille estaba trabajando en el Canal 2, en el programa de Carlín. Ya. Carlín tenía un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un programa de noche. ¿La noche es mía puede ser? Sí, Ya. creo que sí, Sí, creo que sí. sí, no sé. Tuvo varios años ese Bueno, programa. estaba Bueno, sí, trabajando sí. en ese programa y empiezan a producir otro programa y por Guille, la gente del Canal 2 se entera que nosotros teníamos un grupo de guionistas, lo cual era, o sea, había una idea, pero Ya. nunca habíamos hecho nada. Y dijeron, los queremos llamar para una entrevista. Y me llamaron a mí, a Manuel Gold y a Carlos Galeano para ser los guionistas de un programa. Ok. Y en el Man. camino, en el carro, estábamos los tres y decíamos, cuando nos pregunten qué hemos escrito, qué chucha vamos a decir.
O sea, con ellos eras que te había juntado ya para hacer esto y no hicieron nada. Sí, sí, Ya, me había ok, juntado con ok. ellos para hacer algo y no, no hicimos nada, como que Ok, nos terminamos como que tomando, ¿no? Hablando de posibles ideas, pero no había nada en papel. ok. O sea, en papel no teníamos ningún guión. Y cuando llegamos a la entrevista, no nos preguntaron qué habíamos escrito, nunca nos preguntaron nada, Y entonces, nos dieron el trabajo. o sea, sin saber de qué se trataba, sin saber de qué iba. O sea, ahí nuevamente nos contaron, queremos hacer este programa en el cual hacemos sketches y nosotros, ya, ok, ¿y Ya. cuánto es? ¿Cómo es? ¿Cuántos guiones a la semana hay que hacer? Como que entramos así súper confiados. Claro, Y que sí a dijeron, no, todo. y nosotros sí, ya, ok. Y salimos y empezamos, ¿qué, qué hacemos? Man, ya, qué raro. O sea, pero qué curioso, ¿no? Que les pase eso. O sea, y una vez que tienen la chamba, ahí sí. Y por ejemplo, en ese caso, ¿de qué se trataba el show? O sea, El show lo conducía Juan Francisco Escobar, se ya. llamaba REC. Esto era así en el 2011, creo, sí. Creo que alguna vez lo Es, vi. Ahorita que lo en el cual dices. había una mezcla entre unos sketches enlatados que habían comprado y unos sketches que hacía Juan Francisco Escobar Ya. y hacía como unos rankings de videos chistosos de internet. Ok. Era como un mix de varias cosas. Y nosotros teníamos que escribir los sketches originales. Entonces ahí soltamos un par de ideas de como sketches recurrentes y ellos también nos dijeron queremos hacer un par de sketches que sean de tal formato. Entonces, ahí, Ya. chévere. Man, Y ya. ¿Y teníamos que todo? presentar 45 guiones a la semana. ¿Qué? Aguanta. Pero eran de 3, 4 páginas, ¿no? Ya, ya, ya. Y todos eran así como de comedia. O sea, Sí. man, ya. ¿Y qué tal estuvo eso? Creo que alguna vez lo vi. Ahorita que dices Rec, me parece que lo vi. De hecho, creo que esa fue la primera vez que, que Acabaste la recordé. televisión. ¿Que qué? No, no, es que yo hace años dejé de ver televisión. O sea, también siempre cuento esto que ver televisión así per se es, para mí lo último que vi era fútbol. O sea, partidos de fútbol. Pero ya no me sentaba a ver un programa. Me acuerdo que lo último que veía era cuando estaba en la universidad, que en la noche agarraba a Los Simpsons. Y era lo que Mm, veía. Y no veía más. Y menos veía televisión nacional. Pero me acuerdo alguna vez haber visto porque después que José Manuel Gol se hizo bastante popular con toda la chamba que hacía, una vez lo vi y sí. dije, este pata salía en un lugar. Y me acordé, ahorita que lo he dicho, me acuerdo de ese programa. Me acuerdo muy poco, pero no sé por qué no me acuerdo de ti y de la otra persona. Duró No sé como tú. 6 meses Ya. y nosotros no salíamos tanto en los sketches, sino que los escribíamos. Ah, ok, ok, quizás era por eso. Yo tenía un segmento que se llamaba La chica de las noticias, Ya, que era, salía a hacer noticias cojudas, ok. ¿no? Como estaba en una calle vacía y era la protesta de los hombres invisibles, ¿no? Entonces me peleaba así con la gente, todos los hombres invisibles se habían salido a O sea, protestar. lo hacías en la calle. Sí, ir a la calle a grabar cosas estúpidas, Ya. ¿no? Sí, o sea, claro, imagino que haber sido un poco eso, ¿no? El humor absurdo. Sí, era muy absurdo. ¿Y ese tipo de humor, por ejemplo, acá para Perú, es bien recibido o la gente como que no lo recibía también? No lo aceptaba Eh, también. A mí me Mira, encanta ese tipo de humor, ¿ah? yo también, como que yo he crecido con Monty Python y Ya, Mel Brooks y esa, un poco slapstick, un poco estúpido, un poco... sí. eh, ¿Dónde está el piloto? Es una de Sí, mis películas favoritas. justo el otro día hablaba con tu hermana de eso. No sé por qué no estaba acordando de esas películas. ¿Dónde está el piloto? The Naked Gun, Hot Shots, este tipo de películas de humor de mierda, pero que son De- increíbles. pero es como humor de mierda, pero también es bien inteligente, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. no es tan estúpido como otro tipo de Exacto. humores, ¿no? O O sea, sea, hay como inteligencia en estupidez. sí, esto es muy bien craneado porque, claro, no es el humor más moderno, que es como más grosero, más de golpes, más de cosas disparatadas en el sentido de casi como mucho riesgo. En cambio, eso todo está súper bien pensado y engranado para que una cosa lleve a la otra y la película sea, es un pico enorme Sí. que no para de subir. Claro, ese Pero tipo de humor. es absurdo, ¿no? Es muy, muy absurdo. Sí. Te decía, es bien recibido eso acá en Perú o la gente no le da mucha bola? Eh, el día que estrenamos, yo me metí a Twitter a ver qué decía la gente.
Y me Ya. acuerdo un tuit perfecto de alguien que decía, recojan sus huevadas y lárguense. Y No, después de eso ya no, ya no me metí a no. Twitter. Aparte de Twitter también la gente dice lo que sea. Claro, pero me pareció un tuit inteligente, ¿ah? Sí. Me dio mucho, me acuerdo, ha pasado como 12 años desde recojan sus huevadas y lárguense, y me sigue acordando. Es que por eso te pregunto esta vaina, porque a mí me parece que en general, sobre todo en Lima, la gente tiene buen sentido del humor, es como que hay mucha chispa. Entonces, y conozco mucha gente, muchos amigos míos, que lidiamos con ese humor absurdo. Eh, También creo que por eso con Lucía hemos congeniado también, porque vamos un poco por esa onda. De hecho, una de sus amigas del cole le dijo, ustedes son como tal para cual por ese sentido. Pero a pesar de eso, o sea, a pesar de que mucha gente tiene ese tipo de humor, cuando le presentas una obra de este, digamos, de este nivel o con estas características, es como, ah, este es un poco tonto, no me encanta. Es como si fuese, no sé cómo decirlo, no sé cómo catalogarlo, pero me parece curioso. O sea, yo creo que hay un público el cual sí lo disfruta, pero no necesariamente todo, También, a todos les gusta lo mismo, ya, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar tu tipo de público, ¿no? Lo que sí, siempre me decían a mí mis amigos era que mis referentes eran muy gringos. Mis ya. referentes de humor eran muy extranjeros. Bueno, ¿qué va a Bueno, ser, no? claro, es Me una mujer de mundo. Qué puedes decir? Exacto. voy a mudar a Bélgica. Sí, 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 ya, no los quiero acá. Oye, Tienen otro. y en ese sentido, o sea, un poco con la línea esto de que tú más participabas en la parte de producción, ¿te gusta más escribir guiones que participar como actriz? ¿O está Me más gustan las dos nivelado? cosas. Ya, Me gustan las dos cosas. Cada uno tiene su encanto. ya. O sea, Como que a veces pero, escribo cosas y me provoca yo ser este personaje, ¿no? claro. Bueno, imagino que también para la gente que hace este tipo de chamba de guionista, la capacidad de visualizar o ellos mismos en ese escenario o alguien perfecto para eso, te da esa opción, ¿no? Si tú lo disfrutas, seguramente se te hace menos Sí, complicado, ¿no? sí, son como dos partes distintas de tu personalidad, ¿no? Ya. Y, y un poco después, lo que decías esto de televisión también, me acuerdo de Sid Show, porque en esa época yo ya conocía a Giovanni, que Giovanni, si estás viendo esto, te mando un fuerte abrazo y te tienes que venir, ¿ok? Ay, Bueno, no creo que lo esté viendo, pero emoción. le voy a escribir. Un crack, Giovanni, es un verdadero maestro. Em, Ese programa sí duró mucho más tiempo, me acuerdo. Ese programa duró 2 años Claro, y antes de ese estamos en la calle, que Giovanni también dirigía. no, eso no No, me pero acuerdo. era el que conducía. Ok, Eso porque es ya está. es un Bien, micrófono por si Giovanni. acaso. Entonces, cojo ya. Bueno, seguramente tenía ahí dos micros, ¿no? Estaba. No, no, mentira. Sí. Em, y por ejemplo, para ese programa, ¿cuál era tu función ahí? ¿Era solamente como uno de los panelistas? Está bien dicho panelista porque era como una especie de... era como un talk show, ¿no? Más o menos. Era como un talk show. Más que un talk show, era un programa de entrevistas Ya, en el contexto de un departamento de estos como dos roommates que éramos Giovanni y yo, que siempre empezaba con un un mini sketch, sketch, sí, ¿no? sí. Una escena que hacía que por algo A, B o Z llegaran estos invitados a nuestra casa y se daba como que conversaciones, juegos, sobre todo para promocionar o como ver un poco qué es lo que había para hacer en Lima, ¿no? Entonces la Ya. gente llegaba casi siempre porque estaban en algún proyecto, porque estaban haciendo un disco, este, Claro, o sea, era para hablar de lo que hacía esta gente y impulsarlo un poco, ¿no? sí, sí, era un poco como que un late show y un sitcom, por eso se Ya. llamaba Sit Show. Claro, claro, claro. Oye, y claro, o sea, imagino que eso ya era un nivel de producción mucho más grande, ¿no? ¿Qué tal era participar en eso? Sobre todo en un programa que duró, has estado 2 años, ¿no? En esa cuestión. Sí, era bien chévere, era bien chévere. Aparte era todas las semanas, ¿no? Todas las semanas. Yo ahí también escribía los guiones Man, ya. de las escenas del inicio. Éramos entre yo y David, que era uno de los productores que también le gustaba escribir, que es un capazo. Y hacíamos esos guiones y después como que decimos, ya, los invitados van a ser tal,
y buscamos una mezcla entre dinámicas que podrían soltar temas de conversación y entrevistas y investigar un poco sobre estas personas y qué cosas podrían haber pasado para que no sea una, como, que llegue al juego, ¿no? O Ya, sea, que no se quede solamente en la conversación, sino que nos inspiraban cosas como los late shows gringos, ¿no? tipo Tipo Jimmy Fallon, Jimmy así. Fallon y esas cosas que les meten sus juegos, pero igual hablan de las otras cosas que están haciendo. Ya. Chévere. Pero Sí, el canal Plus TV es un canal extraordinario para trabajar. me La imagino. gente es súper chamba, pero también como bien relajada, ¿no? En comparación con trabajar en televisión nacional y trabajar, o sea, con un canal abierto y eh, Canal privado, en- ¿no? es un canal privado. Por ejemplo, en el canal 2 había mucha presión de qué cosa daba rating y qué cosa no daba rating. Ya. Claro, es otro tipo de Entonces, agenda, pues, ¿no? sí, 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 sí. si tal sketch daba rating, entonces había que seguir haciendo ese tipo de sketch, y si tal sketch no había dado rating, entonces había que eliminarlo, Ya. ¿no? Si los auspiciadores querían, no les gustaba tal personaje, había que borrarlo, ¿no? Versus en el otro espacio en el cual había mucha libertad creativa en ese sentido. Ok, 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 ok. Claro, sí, imagino también. ¿Y eso tiene que ver también con el presupuesto que maneja en producción o no necesariamente? No necesariamente, porque los presupuestos de canal abierto esos son más grandes que En serio. de... Sí. No sé por qué da la impresión que es a la inversa. Quizás por el tipo de producción, o sea, por cómo lo proyectan. Aparenta un poco Lo que sí eso. es que en Plus TV habían menos programas. En esa época, Este, como que se está expandiendo a nuevos, como a nuevos canales. O sea, nuevos canales, como nuevos caminos dentro del canal. O sea, se estaba sí, diversificando un poco, creo, ¿no? sí, pero también no necesitaban un nivel de producción muy grande, Ya. ¿no? Por ejemplo, todo lo nuestro pasaba en una sala. Sí. Era, Y sí, pues es verdad, era como uno de estos shows. Quizás era también como que el primer concepto de los podcasts, ¿no? Que era como invitar a alguien, habla de su cuestión. A mí me encantaría, por pero ejemplo, tener una cabina y, no sé, comer ajíes mientras conversábamos, qué sé yo, cualquier cosa, algo que sea un poco como más era, dinámico. como era 3G, ¿te acuerdas? Que 3G, 3G. donde estaba Giovanni también antes. Giovanni con Gianfranco Brero Uf, me cagaste y... con eso, ¿ah? ¿No te acuerdas? Que eran No tres sé. generaciones y conversaban. Yo audicioné para 3G en algún momento, que iban a cambiar. Ah, Este, ya, 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 me acuerdo que estaba en un sillón. Sí, 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 ya, ya me acordé. Que era un fondo sí, blanco. Sí, ok, 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 ya me acordé. Era chévere ese programa también. Sí, ese era me bien acuerdo chévere, que duró como 10 años, era creo. larguísimo, sí. Me acuerdo que mi mamá lo veía bastante y a veces también estaba viviendo con ella. De hecho, me acuerdo cuando conocí a Giovanni, le dije, ay, mira, ya conozco a Giovanni. Y mi mamá estaba viendo así como... O sea, no tenía nada que ver, ¿no? Pero era chévere porque Giovanni es igualito como está ahí en la televisión, como es en persona. Sí. Eh, qué paja. Oye, y en esa época que estuviste, por ejemplo, trabajando en televisión, ya habías hecho teatro, ¿habías ya participado en alguna producción de alguna serie, alguna película? Sí. ¿En cuál? eh, Había series, no mucho, Ya. porque como también estuve trabajando en un colegio durante seis ¿Es verdad, eres años, profesora? mezclar el horario del colegio con el horario de una grabación de novela o serie era imposible. O sea, no hay forma. Ya. Entonces, por eso hacía más teatro y en Plus bueno, grabábamos una vez a la semana. Entonces era relajadazo. Pero había estado como en el cine, dirigida por Gonzalo Ladines en el 2015, creo. Ok. Y en el 2016 o 17, no, 2016 estuve en Zombies, Es verdad. que fue una producción que se hizo para Canal Plus, o sea, en asociación con Canal Plus con Francia. Estuviste con Rodolfo, con mi pata, con Rodolfo Torres. Sí. Sí, es verdad. Me acuerdo que hemos hablado bastante de Axe Zombies. Chévere. Era un concepto bien interesante eso. Sí, Eh, bien chévere. Y empezó como una serie web. sí, me acuerdo de eso.
como que muy Empezó como independiente, una serie ¿no? web que después se transformó en una película y yo fui parte del equipo de guionistas de la serie web, pero no parte del equipo de guionistas que transformó la serie web en película. Ya. ¿Y no, nunca pensaste en actuar ahí? Sí, actué. Ah, man, ya. No, ya, olvídate. Es que me acuerdo que vi No un... tengo un personaje chiquito. Soy una de las amigas de la protagonista, pero que aparece al principio de la historia antes de que todo se vaya a la Ya, mierda, ok, ¿no? ok. Chévere, sí, me acuerdo que Rodolfo me habló una vez, cuando le conté de Lucía y todo, me dijo, ah, yo conozco a su hermana, que hemos hecho Hack Zombies. Ya no tenía ni idea. Oye, Dani, y tengo una pregunta, que ya es un poco más de curiosidad así mía. Cuando tú te metes en este mundo de la actuación y como tal, ¿alguna vez se te ocurrió que era así como muy, cómo decirlo, glamuroso o espectacular como lo pintan los gringos de esta industria de Hollywood? O Eh, alguien, por ejemplo, tiene esa percepción de que tú eres así. no creo. No creo que nadie tenga esa percepción de No, que no, soy a ver, así. Y si alguna vez has trabajado en teatro, sabes que no es así, ¿no? Como que al menos incluso cuando empiezas, con las justas tienes un camerino para todos, ¿no? ya. Pero, Llevas la lonchera para compartir, no repartes flyers, tienes que hacer todas las chambas. claro. Pero, y por ejemplo, no sé, alguien que conozca así, alguien nuevo, ¿no? Le dice, ah, soy actriz. Y automáticamente deben pensar algo como eso, ¿no? Que siempre estás, no sé, de fiesta en fiesta y la alfombra roja, cosas así. ¿Te ha pasado eso alguna vez? No, ¿No? no, y he ido a muy pocas alfombras rojas en mi Ya. vida. Eso, igual pienso que eso de acá, o sea, te digo, o sea, preguntaba por curiosidad, pero imagino que eso acá en Perú no tiene ese nivel de intensidad, ¿no? También los gringos que para hacer todo así No, sí, como, pues, además, es más pensando como en Hollywood, ya. que es un nivel de producción, No, claro, es, es, otro la- nivel de es producción, literalmente ¿no? la cúspide del mundo del cine y de televisión. Pero Sí, bueno, otros presupuestos, ¿cómo se llama? Otros contratos, claro. otros paychecks también. Sí, no, además también la historia que tiene eso es totalmente otro mundo, es otro mundo. Pero bueno, Dani, te quería preguntar también un poco lo que hablábamos, esto de, que contaste, ¿no? Esto que te mudaste a Bélgica. Vamos un poco por ahí. Mm, Em, yo sé que tú has viajado mucho por el mundo, gracias a tus padres, a Ernesto y a Teresa y todo, igual que tus hermanas, pero cuando tenías la idea esta, o sea, cuando Alfonso te dice, ¿no? Para mudarse y te mudas, ¿pensaste que vivir en Bélgica era como lo habías imaginado? ¿Ya conoces Bélgica antes de eso? no. ¿No? Ya, Vine a Bélgica por primera vez un par de meses antes de venir a vivir, para ver el depa, ¿no es cierto? Y nada. para ver el DEPA, ¿no? Para conocer la ciudad, pero no tenía ni idea. O sea, es que Bélgica también es una ciudad, es un país tan como chico, ¿no? Como que tú piensas Europa y te imaginas España, Francia, ¿no? Hay como que los países O más Alemania conocidos, quizás, sí. Alemania, ¿no? Bélgica es del tamaño de Lima, Ah, ok, este, y tiene 11 millones de habitantes, entonces es como que como Lima. literalmente, como Ya, Lima. sí, ok. Lima y Balnearios. No. Bueno, ¿y qué idioma hablan en Bélgica? Hablarán belga, y tampoco, no, no hablan belga, hablan o holandés, o francés, o alemán. Ya, Entonces no sabía que estaba viniendo. Pero dije, uy, chocolate, claro, waffles, papas cerveza, fritas. exótico. Sí, qué exótico, sí, sí. Exótico. O sea, pero igual tenías este concepto así muy básico de, claro, es un país europeo, lo que tú dices, ¿no? Piensas Bélgica, piensas en chocolate, em, en cerveza, y no hay Sí. mucho más, ¿no? O sea, Y creo, papas fritas. claro, Quizás Jean-Claude Van Damme, claro. ¿no? Pero Bueno, a los que nos gusta el fútbol pensamos en tipo de Hazard, tipo de Courtois, y no hay mucho más. Pero y claro, Audrey Hepburn nació acá. ¿quién? Audrey Hepburn nació en Ah, ¿en Bélgica. serio? No sabía. Sí, Vaya, no, sí, no, no es sabía, no otra tenía de idea. las. Y Magritte. Ah, sí, no, claro, no, ya si nos vamos por el asunto del arte plástico como la pintura y tal, es otro mundo, sí, hay muchos pintores. Me había olvidado de ese asunto, ¿verdad? Pero claro, era cuando te has mudado, ¿cómo fue en todo caso,
¿Se les hizo fácil la adaptación de estar ahí? No. ¿No? ¿Qué fue, qué es lo que más Llegué para, les costó para esto? llegué para comenzar en diciembre, no casi para Año Nuevo, donde el sunset era a las 4:30 de la tarde y el amanecer a las 8:30 de la mañana. Ok, Entonces yo venía de mi verano y llegando me di cuenta que mi ropa de invierno no era ropa de otoño, claro. ¿no? Que no estaba preparada para el nivel de frío que iba a sentir, ni para la ausencia de sol, porque tú dices, ya, en Lima no hace sol, ¿qué importa? Pero no hay luz, Pero, ya, ¿no? Eso es otra sensación. Eh, Tampoco nunca había escuchado, yo vivo en la región flamenca, donde hablan holandés, y nunca había escuchado el holandés en mi vida. ya, Entonces, eso fue otro choque. Y venía de estar en stage show, estar haciendo obras de teatro, estar escribiendo guiones, estar trabajando en un colegio. claro, mucha Tenía actividad. un ritmo de vida hiperintenso en el cual a veces tenía digamos, un día libre cada 3 meses. O sea, estaba en tantas cosas a la vez que no tenía tiempo para nada. Y llegué acá y no tenía nada para el tiempo que tenía. Entonces fue como completamente... Claro, te dio así como un bajón, crees? ¿O simplemente fue como, ok, tengo un nivel de paz que no había considerado que podía No, tener? sí, fue un choque en distintos niveles, ¿no? Ya, Porque pasar de tener, además como mi familia es grande, sí, ¿no? Tengo un montón de amigos, toda mi vida estaba rodeada de gente, a nada, claro, solo con a Alfonso. silencio. Y encima también, claro, se mudan por el trabajo de Alfonso y él tiene un montón de cosas que hacer, ¿no? O sea, no es que va y, ah, Bueno, y siempre mira, estaba acá en la casa, se iba a chambear y a veces se iba a chambear. Al mes que vinimos, se tuvo que ir a China por 3 semanas ya, la y me mía. quedé 3 semanas sola. Y me acuerdo que en esas semanas a veces llegaba el fin del día y yo no había emitido ningún sonido, Wow, porque no había hablado con nadie, iba al supermercado, no entendía nada, entonces era con mis audífonos no me hablen, y era un mundo pre-pandemia en el cual la gente iba a sus trabajos, claro, ¿no? Regresaba a sus casas a las 6 de la tarde, que para mí eran las 12 de la noche, entonces ya no podía hablar con nadie, ¿no? Y va a sonar feo, no, no, dilo, pero dilo. con la pandemia me sentí mucho más acompañada que antes de la pandemia, porque todo el mundo está en sus casas, entonces ya podía tener yo Ya, comunicación mucho más constante con la gente claro. Como esto que y estamos haciendo organizar ahorita, o sea, como esto, videollamadas, sí, que antes era impensable, ¿no? O sea, antes, como estaba tan lejos, era mucho más difícil colaborar con gente a la distancia. Y ese primer año que estuve acá, estaba trabajando en un proyecto y tenía que juntarme. O sea, nos juntábamos a escribir a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a las 9 de la noche, que para mí era de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y era como que el único momento en el cual coincidíamos. Versus después, cuando la gente ya podía estar en su casa y por ahí tienes un hueco a las 10 de la mañana y era ya perfecto, ¿no? ya, claro, claro. Sí, de hecho se hizo un poco más fácil, ¿no? Sobre todo por esto Pero de... cambió el mundo. Sí, sí. Claro, decía, seguramente se hizo más fácil porque ya no dependía de estar en una locación específica, sino que como que todo se volvió más horizontal y como que en tiempo real quizás, ¿no? O sea, todo funcionaba en simultáneo. Y, y por ejemplo, o sea, lógicamente vivir una situación en un lugar donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma y eres una extraña, o sea, al final la extraña eres tú, ¿no? Debe ser muy jodido. Sí. Dentro de esas cosas, qué es lo que dirías, por ejemplo, que te impactó más? Me has hablado mucho, por ejemplo, del clima extremo, que tienes un clima rarísimo, o bueno, ahí hay un clima rarísimo. O por ejemplo, no sé, la comida, yo sé que a ti te gusta cocinar y cocinas súper bien y te gusta comer también. O en todo caso, la gente en sí. ¿Qué es lo que más Eh, te... bueno, inmediatamente lo que más me chocó fue el clima, porque era diferente, ¿no? Después ya te vas acostumbrando. Así como el invierno el día es súper cortito, el verano el día es súper largo, Ya, entonces como que ganas, la ciudad se despierta en verano. Y la gente es amable y correcta,
pero distante. Ya. Eso me estaba Entonces yo comentando. Perdón, dime. que camino por la calle y toda la gente me sonríe, me saluda, me dice buenos días, pero nadie te está tratando de levantar, ¿no? Nadie te está, como, Ya. no hay, es como, ah, buenos días y se acabó, ¿no? Ok. Entonces es Eso, como polite. eso me contaba Alfonso ahora que estuvieron acá en diciembre. Porque claro, tenía esa curiosidad, ¿no? Me habías contado un poco de esto. Pero y él decía, por ejemplo, ¿cómo? Sí, a ver, ya tienen, ¿cuánto? 4 años viviendo ahí, ¿no es cierto? Sí. Más o menos, sí. No, Le dije, imagino que deben tener un poco más de amigos. Me dijo, sí, sí, ya tenemos un grupo de amigos, lo que contabas, ¿no? Con los que te juntas el fin de semana. Y le dije, pero ¿cómo haces para tener nuevos amigos? Porque también pasa que llegas a una edad, creo que pasa de los 30, 35 años, y puedes conocer mucha gente, pero tener nuevos amigos como tal es, no sé es si bien imposible, difícil, pero es bien difícil, exacto. es Entonces bien imagínate, difícil. en otro Cuando país, eres, cuando eres niño, eres no, amigo de olvídate. gente que existes en el mismo lugar y son niños como tú, ¿no? Es Sí, como que eres niño, yo también. Ah, ¿qué color te gusta? El verde. Ah, sí, seamos exacto. amigos. Y amigos de por vida, Claro, puedes ¿no? correr, vámonos, listo. En, Puedes en la calle, sonreír, como vamos. treinta y tantos, vas a la calle y es como, hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Qué hablas? ¿No? ¿Quién eres? Sí, 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 sí. Y me contaba esto, que claro, la gente es muy amable, es muy polite, muy educada, si quieres llamarlo así. O sea, a ver, ese término muy educado es raro. Es como muy, em, Correcta, exacto, y ¿no? siempre está como que tienen muy buena disposición, son muy empáticos, quería llamarlo así. Pero de la barrera de ser un extraño con otro extraño, de, ok, te puedo establecer contacto contigo y de puta madre, a ven, te invito a mi casa a tomar una chela, Alfonso me dijo, es un mundo, o sea, tiene que pasar, se tienen que alinear los planetas de una forma increíble, porque si no, no ocurre. Em, Sí. ¿Cómo ha sido un poco, Tila, contigo la experiencia esa de lidiar con la gente, ¿no? Con este tipo de carácter. Creo que me he cruzado con gente que estaba como predispuesta a, ¿no? Ya, que tiene un poco la Porque necesidad también como tú. sí, sí, o sea, hay un montón de expats, ¿no? Ya, Que son los expatriados como nosotros, ok. que están en el mismo carro, entonces como que te conectas con ellos. Pero también tengo un par de amigos belgas y el otro día estaba hablando con una amiga de la universidad que es peruana y que vive en una ciudad cerca y me dice, ¿tienes amigos belgas? ¿Cómo has hecho? ¿No? Ya, ¿Cómo lo lograste? Y yo lo logré porque creo que estas amigas tienen un tipo de personalidad especial, ¿no? Como que son súper le abiertas. gusta el humor absurdo. Les gusta el humor absurdo, les gusta Calabozos y Dragones, entonces como que Ya, por ya, ok, ahí hemos ok. conocido. Y yo las conocí porque cuando me mudé acá, al principio no podía trabajar, Sí, no sabía qué hacer, no conocía a nadie, y dije, bueno, si no puedo hacer algo de lo que me gusta, quizás pueda hacer algo que sea emocionalmente satisfactorio. Entonces claro. empecé a buscar voluntariados. Entonces me inscribí en una página de voluntariado y me contactó una chica diciendo, estamos haciendo una obra de teatro, ¿quieres unirte? Y yo Bravazo. dije, ya. Y la conocí, hicimos una obra de teatro en un parque que hablaba un poco sobre la soledad. Ya. Ellos, para Eh, esto, paréntesis, ellos no sabían que tú eras actriz y trabajabas haciendo esto. no, Ok, no, cuando llegué y nos pusimos a conversar, se dieron cuenta de que, a diferencia de las otras personas que habían convocado, que eran personas claro, cualquier interesado. normales, Sí, este, yo era normal, no. claro. Yo Llegas había así estudiado como... teatro. Claro, Claro, eran personas normales, pero eran personas que tenían tiempo libre, por ende, eh, gente que estaba retirada, había un par de personas que tenían necesidades ok. especiales, había un pata que conocimos que había vivido por muchos años en la calle y ahora se estaba como reintegrando, Man, ya. entonces era otro perfil de personas el cual había llegado y yo que era como teatrista de profesión, O ¿no? sea, había hecho... iba a ser una broma muy Ujú. estúpida, no, pero sí, sí. ¿Qué vas a decir? Que habían hecho un casting como para ganar el Oscar, o sea... Sí, sí, sí. Muy inclusive. Ok, ok. Este, Em, ¿Y cómo...? entonces terminé haciendo un de teatro con ellos en el parque, Ya, en el cual eran como varias escenas, eh,
y al final terminamos todos en una mesa comiendo juntos, junto con el público, que hacían ese recorrido en el parque y veían esas escenas que de alguna manera creo que estaban relacionadas, pero no estoy tan segura porque no las entendía porque estaban en holandés, ¿no? Ya, ok, ok. Y, por ejemplo, cuando te has topado con estas personas, también porque claro, como si a ti te invitan y tienes esta cantidad de recursos que para coincidencia de estas personas sabías de esto, ¿no? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue su respuesta? ¿Lo tomaron? Fue súper positiva y me empezaron a incluir en la parte desde del equipo de dirección, Ah, ¿no? ya, Entonces, desde empezar a cranear el proyecto con ellos y no necesariamente ser una pieza que actúa, sobre todo porque mi participación como actriz estaba más ligada a crear una pieza de movimiento, ya, porque era la manera que tenía para comunicarme, ¿no? A través del movimiento más que a través de la voz. claro. Y ahora eres amiga de estas personas. O sea, como Sí, que... y ahora soy amiga de estas personas. Este, son dos hermanas y con una de las hermanas juego Calabozos y Dragones. Ok, A la otra no la veo tanto, pero llevo clases de arte con la mamá de, ya. de estas chicas. Y, por ejemplo, tú que ya conociste gente así y eres amigo de personas de ahí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es relacionarte con alguien del lugar ya a ese nivel? O sea, son personas que te muestran mucho como que su cultura, digamos, como acá tú llegas a cualquier casa y dices, te llevo a comer esto, te invito a esto otro y te doy, te muestro. No, no, es distinto, aunque creo que estos amigos son particularmente abiertos, a Ya, diferencia de los belgas más tradicionales, ¿no? ok. Porque estos amigos organizaban en su casa noche de juegos, invitaban como a 20, 25 personas, cada uno llegaba a juegos de mesa y habían como distintas mesas y tú te sentabas donde quieras a jugar juegos de mesa. Man, ya. Y por Entonces, ejemplo, y gracias a ellos ya has podido conocer más gente de ahí. sí, pero tampoco tantísimo porque después justo empezó la pandemia, Ah, entonces eso también hizo más difícil el tema de hacer amigos, porque instantáneamente la gente se fue a buscar a sus burbujas, claro, ¿no? O sea, claro, claro. no podías ver tanta gente, entonces nosotros estábamos un poco en la periferia, no éramos parte de la familia nuclear de nadie. Ya, claro, entiendo, entiendo. Em, sí, pues es que también ese asunto de la pandemia, como tú dices, ¿no? Tuvo que aislar a la gente mucho tiempo y lamentablemente digo, te tocó a ti, o sea, 2 años casi de no poder relacionarte directamente con mucha gente. Ahora ya es, Sí. es muy normal, me imagino. Ahora es normal. Lo chévere es que, a diferencia de en Perú, que estuvo mucho más dura las Mm, restricciones con la pandemia, acá siempre podía salir a la calle a caminar. ya, Y en la calle no tenías que estar con mascarilla, entonces había como esa libertad, esa sensación de, ok, sí puedo respirar claro. aire, puedo Aunque salir a sea, montar bicicleta y, no, y no solo eso, sino mucha gente no se da cuenta, pero cosas tan básicas como verle la cara a otra persona es súper reconfortante. Acá lo sí. que salías, o sea, sí, como horrible. Claro, y además había una época en la cual podía salir como que de cierta hora, Claro, solo hombres o solamente solo para hacer mujeres. compras. Un día mujeres, otro día hombres. Es un desastre. Otro día hablar con un amigo de eso. Qué situación de mierda esa. Pero bueno, no entremos en ese asunto porque me da un poco de cosa. Oye, más bien te quería preguntar un poco esto de, haciendo un paréntesis, que me decías que ibas a pensar una historia. ¿Qué es lo más extraño que has experimentado viviendo ahí en Bélgica? ¿Podrías decirnos? Lo más extraño que he experimentado. Fuck. Eh, ay, no sé. Es que no es una cultura completamente distinta, Ya, ¿no? O sea, no son culturalmente tan distintos. O sea, son más fríos, pero no es que tengan costumbres particulares. Ay, voy a no, claro, es que pensarla, igual, ¿ya? igual es una, claro, es un país de Occidente, ¿no? Hay muchas cosas similares, definitivamente. Pero Claro. bueno, si después te acuerdas, y no solamente con personas, sino cualquier cosa que te haya pasado que es, puta, o sea, impensado que te pueda ocurrir, por ejemplo, acá, o simplemente se dio las circunstancias de que te pasó. Alguna vez, por ejemplo, me hablabas de, de que estabas en bici y el viento era tan fuerte que no podías avanzar, como que retrocedías.
Pucha, me ha pasado hace 2 días. Además, como en invierno tienes más capas, así que eres más grande. Y yo Ya, ahora, como estoy embarazada, soy más lenta. Y te juro que estaba así, dije, mejor me bajo, ¿no? Porque si dejas de pedalear, te das para atrás. ya. Oye, eso por ejemplo, ahora que estás embarazada, cuando sales a la calle, ¿la gente ahí te hace un approach distinto o igual es como que respeto y tal, como siempre? Yo creo que no se nota tanto por el saco. Ok, ya no, o sea, no es tan evidente que la gente diga, ah, mira, No, no es tan estás evidente, embarazada, pero ya, cuando estaba ya, hablando con esta amiga belga, sí. le dije, pucha, en Lima todo el mundo te quiere tocar la barriga, ¿no? Y me dijo, "Acá también, acá también, y como que las Puta señoras madre. creen que porque estás embarazada te pueden tocar, y le dije, pensé que era algo de Perú, Latino, que la gente es mucho más claro. cercana, me dijo, no, 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 no. Y gente que no te conoce, gente en la calle, te ve y te quiere tocar, como si fueras, no sé, un Buda, ¿no? Vas a tener suerte. Qué rara esa huevada. Siempre me ha parecido Sí, increíble eso de la barriga. Qué sí, extraño. sí. Sí, la gente te quiere tocar. Pero como sales con un montón de capas, con la chompa no se nota, con el saco no se nota, entonces Ya, parece más gordita que, claro. que embarazada. Oye, y un poco lo que te preguntaba también, esto de cuando conociste a estas hermanas que te invitaron cuando se enteraron que eres actriz, ¿cómo te recibieron? Cuando conoces a alguien así, digamos, por ejemplo, por amigos de estas chicas o tal, la gente se sorprende cuando ustedes saben que son peruanos, están ahí, porque claro, o sea, digamos que no eres el prototipo Sí, de peruana, ¿no? se sorprenden porque Perú les parece increíble, maravilloso, místico, y es como, ¿por qué vienes a Bélgica? Ya, ¿Mañas? O sea, ¿qué haces acá? Como que el típico que la gente suele ser con su país, como que no necesariamente tan afanoso, ¿no? ya, Como que todo el mundo idealiza el otro. sí. Acá también, dice que es de Perú y todo el mundo, yo me muero de ganas de ir a Perú, o yo quiero ir a Cusco, o he ido a tal lugar, no sé qué, ¿por qué estás acá? Si en Perú hay tantas cosas, y hay tanta comida, y no sé qué, y el clima, y hay sol. Entonces se sorprenden de que hayamos llegado a Bélgica. Sí, es Y, que, o sea, es que sí, ¿no? El Perú es muy hermoso, tiene muchas cosas, pero también como tu lugar tiene sus mierdas, ¿no? Es normal. Claro, no conocen esa parte, ¿no? claro, claro. Y yo siempre les digo de broma, lo que pasa es que cuando me dijeron Bélgica, yo dije, ¡ay, qué exótico! Y les parece el mejor chiste de la vida. No, como que, ¡qué exótico! Puta, creo que Bélgica es cualquier cosa menos exótico. Creo que menos exótico que Bélgica podría ser Suiza y ahí se acabó el asunto. Puede ser. Sí, Y, sí, no es tan exótico, y pero así como, por ejemplo, que la gente tiene esta idea de, claro, tú eres peruana y qué haces acá, em, ¿qué es lo que más extrañas tú, por ejemplo, de acá de Perú? el mango. Ah, Y mi familia, ¿no? Mis amigos. tu familia comiendo Pero mango. mi comida, sí, la comida, las frutas, porque las frutas son súper sabrosas. Acá, pucha, te llevan, mira, el otro día me compré un mango. No, hay dos tipos de mango. Un mango que te cuesta 7 euros, un Ya. mango, y el mango barato. Y dije, ya, voy a comprarme el mango barato. No sabía nada. Me arrepentí, dije, bueno, voy a hacer mango chutney porque no puedo hacer nada con Ah, esto. bueno, bueno. Pero extraño la comida, extraño, obviamente, mis amigos, mi familia, y sobre todo extraño la facilidad que tenía para colaborar con gente y hacer cosas, Ya. ¿no? Como pues, si yo quiero hacer un proyecto o si quería actuar en algo, simplemente hablaba con alguien, ¿no? Claro, O me llamaba alguien y decía, oye, tengo ese proyecto, ¿te interesa? Ya, sí, no ya puedo. estabas ahí. Pero, por ejemplo, y estando allá, si tienes igual estas ideas, ¿no puedes hacerlo? O sea, es como, oye, mira, se me ocurrió esta cuestión, llamas a alguien de acá o te contactas. ¿Lo podrías trabajar igual? Podría trabajar, pero desde otro tipo de rol, ¿no? Ya, Desde quizás el guión, pero no necesariamente desde la actuación, que también extraño. Y lo difícil de trabajar desde el guión es que después tienes que buscar a alguien que lo quiera realizar y eso es un claro, montón de presupuesto. claro. Entiendo lo que vas. Sí, pues, sí, o sea, hacer tu chamba
a veces se puede complicar un poco, sobre todo eso, ¿no? Siendo lo tuyo muy, muy directo, muy de desarrollo así físico y personal, debe ser, ¿no? Pero bueno, oye, había una cosita más que quería preguntarte sobre este asunto y era que, espérate, ¿cómo era la pregunta? Uf, se me fue. Uf, no, no, a lo mejor me acuerdo ahorita, que tenía un poco que ver con esto. Con Bélgica, con ser actriz en Bélgica. Sí, eso, que nunca se te ha dado la posibilidad, así por, a ver, yo sé, estás contando que no conoces mucha gente, pero buscaste establecer contacto con esta industria ahí, Sí, sí, le escribí a todos los teatros que encontré ¿ya? y les mandé mi portafolio, pasé mi portafolio inglés, les mandé mi portafolio y me inscribí en un montón de agencias de casting, Ok, pero de los teatros hay un montón que no me respondieron, hay unos cuantos que me respondieron diciendo gracias, pero no gracias. ok, Y había uno que sí me dio una entrevista, que necesitaban voluntarios, y me dijeron, estás sobrecalificada para el nivel de ¿qué? voluntario que necesitamos, pero no suficientemente calificada. O sea, necesitaban a alguien que ayudaba a la gente a sentarse en sus asientos. Ya, Entonces, con mi nivel de conocimiento de teatro, estaba sobrecalificada para hacer eso, pero con mi nivel de holandés estaba no calificada ok, para poder hacer ok. eso. Entonces no podía llegar ¿Y cómo te va con el holandés? ¿Lo has trabajado más? Ney. Ya, ok. No, no, no El tenía primer, nada. el primer año sí le vendí un montón, después llegó la pandemia y ya no tenía con quién Claro, hablarlo y lo dejé y después ya no lo he retomado, ¿no? ya. Llevo clases de pintura que son en holandés, entonces como que ahí practico y hablo con la gente de la clase, pero o sea, soy bastante básica en mi comunicación, no puedo hacer chistes, lo cual es frustrante. Puta madre, que eso, uff, eso a mí me ha pasado mucho que claro, o sea, yo sé hablar inglés, sé hablar un poquito de portugués, el alemán lo entiendo así muy rapidito, pero me pasa mucho que a veces cuando he hablado con alguien, sobre todo de Estados Unidos o que sé yo, Canadá, o alguien de otro país que puede hablar inglés, claro, puedo comunicar, pero no poder hacer bromas, a mí me destruye, o sea, yo Como soy que consciente de no que saben que soy chistosa. claro, claro, siempre estás como, ah, ok, sí, ya como que muy bien estructurada tu conversación, pero no poder hacer bromas, a mí me pasa de vueltas. No, no sé cómo escribirlo. Inclusive hay personas que ya les he agarrado mucha confianza en ese sentido y le he dicho, oye, me siento mal, y dicen, ¿por qué? Porque yo sé que soy consciente que solo hablar huevadas eh, todo el día, ¿me entiendes? Entonces no poder hacerlo en otro idioma porque no sé si va a funcionar bien, también pensando en el contexto de la otra persona o su contexto cultural. Es muy jodido. Pues, Puta, en holandés debe porque ser. no piensas acá lo chistoso y no, Ya, no chistoso para todo el mundo. claro, claro, claro. Sí, eso, puedes cagarla y cagarla bien. Oye, a esto que decías de pintura, eso también te quería preguntar. Eh, He visto, me has contado que has hecho pintura, has hecho grabado, un poco de escultura, cerámica también, ¿cierto? Eh, Sí, cerámica, pintura, grabado. Las clases que llevo son unas clases como de introducción a la imagen, ya, en el cual haces un poquito de todo, donde estoy yo y un montón de señoras jubiladas. ok, ok. Un ambiente muy simpático. Sí, no, me Y imagino. cada semana, o por unas cuantas semanas, como que vas tocando distintos temas. Ya. ¿Y tú crees que desarrollar este tipo de artes plásticas te ha ayudado mentalmente como o mejor dicho, como a nutrir tu bagaje como actriz? O has descubierto una rama del arte que antes no la habías como trabajado así de primera mano? Siempre, Nunca mejor dicho. siempre he tenido esta como afición por las artes plásticas, ¿no? Por Ya, las manualidades, por hacer cosas con mis manos. Y de alguna manera eso ha llenado este espacio que se había vaciado de mi necesidad de crear, ya, ¿no? ok, Porque como no tenía el espacio en el teatro, ha tenido que salir por otros lados, claro. ¿no? Y ha salido por las manos. Uf, no, sí, o sea, expresar cualquier cosa es genial y sobre todo si descubres, o sea, eh, otro tipo de materias, ¿no? Es bien bonito. Sí,
Sí, hay cosas en las cuales me sale súper bien, hay cosas que me sale súper mal, pero finalmente que no tienes que ser bueno en tu hobby, ¿no? No, Hay como además, esa... esa percepción, por ejemplo, de mucha gente siempre dice, seguramente has escuchado, que dice, yo no sé dibujar, yo no sé bailar, yo no sé actuar. Es como, mira, sabes hacerlo, pero no a un nivel como tú considerarías que es como muy bueno o profesional. Todo el mundo sabe hacerlo, pero es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, eso que tú dices, que te salga mal, nada, es simplemente práctica. Como todas las cosas que hace el ser humano, es práctica, definitivamente. Pero además es un hobby, ¿no? Sí, O sea, no tienes que llegar a tener un nivel de profesionalidad en algo que disfrutas hacer. O sea, lo importante es el disfrute de realizar la acción. exacto, exacto. Y eso ya es cumplir el objetivo de la acción en sí, sin necesidad de que sea una pieza de arte extraordinaria, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Al final también es eso, ¿no? Aprender cosas nuevas, conocer gente, otro tipo de experimentación. Eso está bueno. Sí, Sí. tenía curiosidad de preguntarte sobre eso. Y bueno, Dani, vamos entrando en la parte final ya de la entrevista. Te quería preguntar un poco de actualidad. Vamos, vamos. Habíamos hablado esto La de... ronda de fuego. ¿Qué? La ronda de fuego. Sí, preguntas de matar o morir. Mentira. Eh, Primero sobre el cine en la actualidad, o sea, en general. Me estabas diciendo antes de comenzar también que hace tiempo no veas tanto cine, eh, O pero sea, veo cine en mi casa, pero la ya, última vez que fui al cine fue a ver Titanic, ok, no en el 99, sino hace 2 semanas. claro que la han reestrenado. La han reestrenado y me di cuenta que Rose era una antipática, o sea, Bueno, era una película para otra época, pero sí, es un personaje un poco de mierda. sí, y dije, como eran los dos, ¿no? Como que no me dio pena su historia. Yo dije, uy, estoy embarazada, voy a llorar a No, moco tendido, porque no, ese día ya había llorado como 3 veces, ya. porque vi un video de un perrito que había sido rescatado, como que dije, no, Titanic. Y no me conecté con la historia de ellos, me da mucho más pena y me conecté mucho más con los otros personajes, pero dije, ay, qué pesada la Rose y el Jack, ¿qué se creen? ¿Que el barco es suyo? Sí, exacto. Yo también cuando lo vi la última vez dije, qué ingreída y qué intenso este huevón. No, o sea, es que no. Le perdí un poco ahí la chispa que tenía antes de. Bueno, es una gran película, ¿no? Pero, nada. Es una gran película, Sí, gran soundtrack. sí, eso es genial, eso es genial. Y, o sea, y para la época los efectos que tenía, la producción es alucinante. Pero bueno, Sí, te sí. preguntaba esto, ¿no? Sobre el cine en general. ¿Cómo calificas tú que está el nivel de cine en general? O sea, no sé si eres tú un poco más romántica que dices, antes era más bacán, me gustaba más, o ahora tú crees que como que se ha desvirtuado un poquito el asunto de la calidad. Bueno, hay un poco de cine como formulaico, ¿Ya? ¿no? Que es como la fórmula de, y hay como todas estas películas em, que están como para, no sé si como cumplir una necesidad o cumplir un espacio, como todas estas películas de Marvel, que nos dicen, wow, qué tal increíble Ya, ya, ya. Te iba a preguntar lo mismo. historia o cinematografía o incluso soundtrack, ¿no? Si te pones a pensar en los soundtracks de las películas, salvo Guardianes de la Galaxia, que tienen un gran soundtrack, no te acuerdas de las Sí, canciones. es No verdad. obstante, también hay otras películas extraordinarias. Hace poco vi, ¿cómo se llama esta? Everything Everywhere All at Uh, Once. no, no, le he dicho a Lucía que quiero verla, así que estamos por verla en estos días. Me ha dicho que es muy buena. Sí. Extraordinaria, extraordinaria, un nivel de producción también como súper alto, efectos especiales súper chéveres, la historia muy bacán, emocionalmente te conectas con la Sí. historia. El cine asiático ha agarrado un aire, pero uff, muy, muy fuerte, ¿ah? Creo que está temblando Hollywood, me parece. Sí, sí, sí. Sobre todo Es que creo Corea. que quizás Hollywood se está quedando más en lo comercial, ¿no? Sí, En cumplir una necesidad de expectativa comercial. Ahora, no he visto tantas películas últimamente que han sido estrenadas en cine como para decirte el tanto porcentaje es así, ¿no? claro. Bueno, pero ahora también pasa que mucho lo que se estrena a los 2, 3 meses ya está en alguna plataforma, o sea, la puedes ver. Y eso Bien. también lo que te preguntaba antes de comenzar sobre esto. ¿Tú crees que las plataformas de streaming han perjudicado en cierto modo la calidad del cine? Porque, por ejemplo, eh,
tú entras a Netflix y te puedes tirar 2 horas escogiendo qué ver y eso es lo que has visto y te vas a dormir y no viste nada, ¿me entiendes? Hay mucho Sí. contenido de otros países, en verdad de todos lados. Cosas, desde mi punto de vista, que no las vería porque no me llaman, y hay como mucho contenido, me da la impresión como muy fast, así más o menos como un fast food, digamos. Que te lo puedes Sí, comer, pasa te va a un llenar, montón pero con varias películas, pero siento que está dando espacio quizás a que en las series, por ejemplo, sí, se transformen, ¿no? No sé si estás viendo The Last of Us, sí, muy buena. extraordinaria. Hace poco vi también The White Lotus, que también es una Sí, está muy gran buena también. serie, que es de una plataforma. Entonces, quizás las películas están perdiendo el protagonismo que tenían y las series están ganando ese protagonismo, pero creo que la industria audiovisual no necesariamente está perdiendo, ¿no? Aunque sí se hacen más películas así al por mayor, en el cual los planos son súper aburridos, ¿no? Es como que es Claro, una fórmula de las cosas que se tienen que cumplir. A mí me sí, encantan las películas en las cuales hay, o se usan los recursos de las películas, ¿no? ya. Así, no Como sé que, si por has visto, ejemplo. hace poco vi, esta película es más antigua, ¿no? Pero vi Unbreakable, esta Ya, de, muy buena. con Con Bruce Bruce Willis Willis, y, y Samuel este, Jackson. sí, sí, que no sé de qué año es, pero es que vi las tres, ¿no? La trilogía. Y Unbreakable debe ser de, diría que del 97 por ahí, más o menos. Sí, Un poco contemporánea a Sexto Sentido. Es del universo de Shyamalan, pues, ¿no? sí, Está un pues poco por ahí. es el mismo director. Sí. Y en esa película me di cuenta, a diferencia de otras películas que había estado viendo, porque ahora puedes ver como una película al día Sin problema, sí. normal, ¿no? O sea, si Fresh. tienes el tiempo, sí, fresco. Claro. Claro, como que en la noche puedes ver una película. Em, y algo que me llamó muchísimo la atención y que disfruté mucho, además de la historia, era cómo utilizaban los recursos audiovisuales para contar la historia. Ya. Es decir, el tipo de toma que escogían, ¿no? Desde dónde estaban mirando, el tipo de movimiento de la cámara que tenían, te contaba la historia, además del diálogo y las actuaciones, Ok. que a veces en las películas es un poco flojo y ponen como plano contra plano y ya está, ¿no? Sí. Sí, Versus utilizar, por ejemplo, había una escena en la cual Samuel L. Jackson estaba tratando de correr detrás de alguien, ajá. tiene su bastón y la cámara se empieza como a alejar de él, ¿no? Entonces empieza en la misma velocidad y la cámara se va. Entonces tú a través de ese movimiento de cámara sientes la ansiedad del personaje de que se le está escapando. Sí, es verdad, hay cositas, hay ese tipo de detalles que se ha perdido mucho. Eh, pero también justo ahorita mencionaste algo que lo estaba pensando el otro día, que también porque tienes el acceso a un montón de contenido y, y quizás también me parece que hoy en día ver una película ya no es tan especial o como, ya no es como un acontecimiento como era antes, ¿no? Como, oye, mira, vas a entrar a una película, ahora te aprendes, pones cualquier cosa, estás con el teléfono, veo que no le prestas atención y está porque está. Eso Está bien. estaba pensando que quizás eso también ha abierto esta puerta, ok, hay que hacer mucho más contenido que simplemente esté de relleno, que no tiene que ser así como para nominar a un Oscar, digamos, o gane cualquier premio, y está ahí. Si te gusta, bacán, y si no, también. Pero siempre había películas buenas y películas No, malas. totalmente, totalmente, pero a mí me parece quizás un poco alarmante, y no lo digo por exagerar, y tampoco yo no soy un erudito del cine ni nada, pero me parece un poco alarmante que haya demasiado, o sea, tanto contenido que no es tan bien apreciable. Pero también hay otro que es muy bueno, ¿no? O sea, no sé, Sí. es que pensando en esto que decías, ¿no? Que como ver una película ahora es tan casual, es como quizás el nivel de la gente de entender el cine también se ha vuelto más casual, ¿no? Bueno, no Sí. lo sé, Aunque yo creo que la gente sigue teniendo expectativas cuando va al cine, sí, eso es ¿no? diferente, Porque sales de totalmente. tu casa, ¿no? Te vistes, te pones zapatos, compras una entrada, inviertes tu tiempo, ves 15 trailers, ¿no? Entonces, creo que hay una apreciación más por eso, versus
ver una película en tu casa, ¿no? Sí. Y esto, por ejemplo, también de ver películas en tu casa. He visto que hay cada vez más producciones también nacionales. En ese sentido, ¿tú has consumido bastante cine nacional o no tanto? Sí, pero en los últimos años no tanto porque acá Ya, no llega. no hay polvos ahí. No, no. No, He visto, mentira. cuando voy a Lima puedo ver las cosas que mi streaming me permite, que no necesariamente llegan acá, Ok, ¿no? ok. Y por ejemplo, lo que te cuenta tus amigos, la gente de este mundo, ¿cómo percibes que está un poco la movida acá? ¿Crees que ha mejorado en cuanto a los últimos años? ¿O hay buen futuro? Creo que los últimos años han tocado al cine peruano, o sea, por la coyuntura nacional, por la coyuntura mundial, este, y la gente dejó de ir al cine, ¿no? No podías. Sí, es Entonces verdad. creo que eso ha afectado bastante, pero siempre, sigue pasando esto de que se generan películas más que nada por la comercialización de la película Ya, que por la película en sí, porque finalmente hay un problema en el cual la gente siempre se queja del cine en Perú y es que las salas no siempre apoyan al cine peruano, uf, ¿no? eso es algo que nunca voy a entender, la verdad. No Es es tan raro. fácil ver una película, las tiene muy corto tiempo, Sí, y además también hay mucha gente que no se entera, ¿no? No hay un nivel de publicidad de las películas, entonces terminas yendo a ver lo que te suena, ¿no? Que suele claro, ser más o las películas extranjeras o esas películas que tienen la capacidad monetaria para poder publicitarla en todos lados, o esas películas que terminan siendo también casi como comerciales, y con comerciales me refiero a publicidad, porque se incluye muchísimo claro, están en todos product lados. placement. Sí, sí, sí. Es que claro, sí, pues no, también un poco eso, ¿no? Al final los cines son empresas que tienen su agenda y tienen que vender, entonces claro, si la otra película va a pagar más, pues lo van a hacer, ¿no? Definitivamente. Ahora, sobre eso también te quería preguntar, lo mencionaste, el universo de Marvel. Como actriz te tengo que preguntar sí o sí. ¿Qué te parece este tipo de cine? Em, ¿Te gusta, no te gusta? ¿Crees que ya es demasiado? Como que, oye, ya, está bien que esté en los superhéroes, pero Hay algunas cosas que me gustan, hay otras ya, cosas que no conecto tanto. Este, me parece que son bastante, eh, o sea, no sé, sí, ya he dicho la palabra formulaica varias veces, ¿no? Pero que ya sabes lo que va a pasar, sí. ¿no? O De sea, alguna manera son como te entretenidas, reconforta. pero no son así tan buenas películas, ¿no es cierto? No, pero sí, por ejemplo, he disfrutado mucho de WandaVision, Ya, es una buena serie, es verdad, está muy bien una, hecha. una buena serie, la serie de Loki también la disfruté. Sí. Aparte que ese eh, personaje está muy bien desarrollado. O sea, yo creo que al menos de las primeras cuatro fases del universo de Marvel, Loki es uno de los personajes que mejor historia tiene en sí, general. sí. Las películas de Thor también suelen ser entretenidas, ¿no? Tiene Eh, pero sus las de Capitán baches. América no las paso. O Ni sea, como siquiera que ya es Civil demasiado. War. No, esa es no la he visto, la he tratado de ver varias veces y no conecto. Como que es muy gringo, ya no puedo, no Bueno, es puedo que con la Capitán gringa. América es la representación de Estados Unidos, pero Civil War y hasta diría que Winter Soldier son muy buenas. Civil War es una cosa, o sea, a mí me gustó mucho, también porque te meten más personajes, pero está muy bien hecha la película. Pero sí, el otro día, por ejemplo, que vi, ¿qué fue lo último que vi? Ah, vi la ¿Sabes última que sí me película. gusta? Dime, dime. Perdón. No, dime. No, que sabes que sí me gusta de superhéroes. The Boys. No, pero es que eso es otra cosa. O sea, lo que han hecho con eso es, qué buena que es esa serie. Extraordinaria serie. Qué buena que es esa serie. Pero es que también a eso iba un poco con este asunto, que no solamente por el hecho de ser superhéroes de Marvel, sino es Marvel y Disney. El otro día hablaba con unos amigos de este asunto. A mí ya me parece casi obsceno lo extremadamente políticamente correctos que son, no sé si está bien dicho el término, políticamente correcto que es Disney con este asunto. O sea, ya es una exageración. O sea, está bien que quieras hablar de inclusión y de ideas abiertas y todo, pero ya me parece obsceno. En cambio, Amazon con The Voice
sabes que me cago en todo y si te gusta, bien, si no, también. Pero con The Voice también me cago en todo, pero igual hay una crítica al Sí, respecto, pero es una crítica ¿no? O de sea, otra perspectiva. cómo se conectan y, o sea, lo actual que es esa serie y la crítica a los problemas de actualidad es brutal. Pero es que también Rosa, o sea, me parece que The Voice en ese sentido, por ejemplo, va muy de la mano con la sátira o la burla a la sociedad. En cambio, Sí. lo que hace Disney es como, mira, todos tenemos que ser así y qué bacán, qué bonito que somos, porque también es para otro público, es un público más infantil. Mucha Entonces, moraleja. claro, siempre tiene que haber algo detrás como, ah, mira, todos somos buenos y vamos felices de la mano. Y en verdad eso no está tan chévere. O sea, también ya siendo alguien mayor, creo que lo ves y es como, quizás ya no es tanto para mí. Pero, por ejemplo, no sé, si alguien te llamas, ¿te gustaría participar en una película de Marvel? Sí, o sea, Ya, o sea, sí, porque dentro de todo es un tipo de producción en el cual nunca he participado. ya, debe ser genial. Es una experiencia Sí, extraordinaria. eso sí. Este, por no decir que el pago no me caería mal, No, no, ¿no? claro, o sea, Otro tipo sí, de presupuestos, un nivel de exposición de tu trabajo que quizás te permite hacer otro tipo de cosas después. la verdad. O sea, sí le veo lo positivo. No es que diga, mi sueño es hacer una película de Marvel, pero no creo que me llamen nunca, ¿no? Marvel, si estás viendo, Uno nunca sabe. acá apareciendo mi teléfono en Sí, pantallas. Kevin Feige, por favor, si estás viendo este podcast, primero te invito a que participes, yo feliz la voy a tenerte acá. Y segundo, acá dejo las redes sociales de Daniela para que le escribas y le invites a participar en la fase 6 del universo Marvel. Podría ser la próxima, no sé, Mr. Fantástico, ¿qué se viene? Cuatro Fantásticos, se viene... Todavía ni me acuerdo qué más se viene, pero bueno, hay varias cositas ahí en camino. No me gustaría participar en la película de Barbie, si soy honesta. ¿En serio? Mira, la directora es buenaza, No, ¿ya? es que ni enterado. Solo sé que es Margot Robbie la que hace de Barbie, ¿cierto? Y la directora es Greta, no sé cómo se apellida, Grunberg, creo que se apellida, que es la que dirigió Lady Bird. Ya, No sé si ok. has visto Lady Bird. También ha dirigido Little Women, Frances Ha. Little Women me hizo, la otra no. Chévere. La Little Women, la última, la con Hermione. Sí, sí, sí. Y con esta chica irlandesa que tiene un nombre que no puedo pronunciar. Mm, ay, no sé. O sea, Con sé que... Timothy Chalamet. Ah, Este, Chalamet no es. Bueno, ese pata, el que aparece en Dune. sí, el que está en Dune, Ok, sí. ok. Sí, buen actor Bueno, también. no sé si has visto el teaser de Barbie, ¿No? pero está muy bien. O sea, yo creo que va a ser una gran película. Es una de mis películas esperadas del año, ¿En serio? Barbie. Ah, voy a... Calabozos y Dragones y La Sirenita. Esa la de Calabozos y Dragones se ve muy interesante. No, no lo voy a negar. Sí. Sí. No he visto el trailer, pero simplemente porque es Calabozos y Dragones me da curiosidad. Ya. Yo creo que también, no sé, porque claro, la historia de Calabozos y Dragones es tan compleja, por lo mismo que es un juego que toma mucho tiempo en desarrollar y la historia, que cerrarlo en una película podría pasar lo que pasó con World of Warcraft, uf, y un tiro por la culata. Pero no lo sé, ojalá me equivoque. Pero podría pasar lo que pasó con The Last of Us, que está muy bien. Pero es que en el caso de Last of Us, primero que está hecho por HBO, que HBO hoy en día hace cine en series. O sea, lo que toca HBO va, o sea, va a misa en forma de pan de oro. Eh, y segundo, que una serie te da opción a desarrollar una historia que no te da una película. Es lo que es Y la historia de ese juego es mucho más lineal sí, que la de Calabozos y Dragones, que es como el exacto. universo, ¿no? De Calabozos y Dragones. Claro, ser un mundo abierto es más complejo. Eh, un poco, claro, eso te iba a decir también. Es la adaptación de un videojuego que está muy bien hecho, tiene una excelente historia y está bien. Pero no sé, ojalá quede bien. Digo, espero no equivocarme. Y bueno, Dani, para cerrar, una última pregunta. ¿Sí? Si tuvieras Ujú. la oportunidad de elegir de participar como actriz principal en una película, eh, ¿qué director te gustaría que esté a cargo bueno, dirigir la película, ¿no? ¿Cuál sería? Eh, mm, 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 mm. ¿Tienes algún favorito así de Bueno, toda la vida o uno que te guste mucho actualmente?
Uno, favorito toda la vida, no sé, pero últimamente he disfrutado mucho el trabajo de Greta y he estado últimamente obsesionada con M. Night Shyamalan, no sé cómo se pedía, Shyamalan, el de Shyamalan. sí, Este, entonces, digo, pucha, cualquiera de esos dos me parecería súper chévere. Sí. bacán. Pero mi sueño es hacer una película con Meryl Streep, ¿no? Uy, no, olvídate. Pero él es una tremenda eminencia del cine. Uf, Qué increíble es ser esa qué señora. buena actriz Sí. es. El O otro día sea, justo, ¿tú ves este canal en YouTube de Te lo resumo así nomás? ¿Lo no, pero conoces? lo veo. Es un canal de un argentino que entiendo que él es director de teatro o productor de teatro, como buen argentino que está metido en este mundo. Y tiene este canal que lo comenzó creo que en la pandemia. No, no, antes de la pandemia. Empezó haciendo resúmenes de películas y series. Y tiene una cantidad de contenido. Es increíble. La verdad es que lo recomiendo. Si no lo conocen, lo recomiendo porque es muy bueno. Es muy gracioso también. Y vi un video que sacó hace poco que dice, Meryl Streep es la mejor actriz de la historia. Y yo creo que sí. O sea, por lo que habla, aparte que sabe muchísimo este tipo, yo creería que Meryl Streep es la mejor actriz. Al menos la que yo he visto es muy buena. Y, Sí, y hay muy buenas, ¿ah? además Meryl Streep puede estar en películas buenas o películas malas, pero Meryl Streep nunca está mal en una película. Exacto. Siempre da lo mejor de sí. Siempre cae Sí, bien. O sea, cae bien dentro del papel como personaje. Siempre, siempre, siempre. sí, Sería bacán sí, eso, ¿no? Trabajar con Meryl Streep. Eso sería... ¿Te gustaría más eso que un director así que te gusta mucho? sí. Man, ya, sería bravazo. Sí, Bueno, Meryl, sí. también si estás viendo esto, ya sabes. Pues Ya, nada. Dani, y una pregunta que ya no tiene que ver con cine ni nada de esto. Es una pregunta que ya quiero que sea tradición aquí y creo que ya lo es. Y es que a todos los Ujú. invitados les pregunto, si tú pudieras viajar al pasado, a una época, en determinada, una época que quizás te guste mucho, ¿cuál sería? Y si tuvieras Mm, dentro de esa opción conocer a un personaje histórico que alguna vez te ha llamado la atención y tal, ¿quién sería? em, mira, me parecería muy bacán ir al Renacimiento, porque siento que yo podría ser modelo renacentista. Ya, verdad, verdad, verdad. Me llama mucho la atención eso, pero también digo, debe ser súper bacán poder haber ido como que a un concierto de Mozart, ¿no? Como que Uy, cuando estaba en su apogeo, con esos eso me vestidazos parecería. así, súper elegante y toda la vaina. Sí, sí. Sí, pero quizás lo que me gustaría hacer es em, conocer a mis abuelos de jóvenes, ¿no? Man, ya. Justo, Viajar a 1940, sí, y conocerlos de jóvenes sería bien chévere. sí, justo ayer que estábamos acá en la casa de tu tía Luz María, hasta con tu tía Marcela, tu tío Miguel contando eso de tus abuelos, de tu tía abuela, la hermana de tu abuela Teresa. Siempre, claro, eso de conocer a los abuelos debe ser lo caso, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Qué aspiraciones tenían? ¿Qué pensaban en esa época? ¿Qué hacían Obvio. también, no? Sí, ¿Cómo, eso, cómo, cómo, cómo pasaban los días? Sí, me da mucha curiosidad. ¿Y qué personas eran antes de yo conocerlos, ¿no? Porque entre que eran jóvenes y que yo los conocí, han pasado un montón de años, han pasado un montón de vidas, ¿no? Se vuelven claro. padres, se vuelven abuelos, el mundo ha cambiado muchísimo. Sí, Entonces, es verdad, claro, o sea, tú los conoces de una forma y piensas que siempre han sido así, pero en realidad los adultos mayores han sufrido una cantidad de cambios, sobre todo en el siglo XX, que debe ser como, ¿qué es toda esta huevada? Como, ¿qué hago? ¿Qué claro, los pasa? cambios han sido rapidísimos, ¿no? Sí, Antes los cambios tomaban mucho más tiempo y se han empezado a acelerar. es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eso sería bacán. Bueno, Dani, eh, hemos llegado al fin. ¿Qué tal? ¿Lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? Sí, sí, súper bien, súper bien. Me ha dejado pensando en varias cosas. Bueno, eso está bueno. Me alegro que tenga ese efecto en la gente este podcast, especialmente en mis Sí, invitados. Bueno, Dani, de nuevo, muchas gracias por haber venido. de nada. Cuídate mucho con el asunto del embarazo, ya sabes. Acá la gente espera mucho, con muchas ansias que nazca el pequeño
En la nacional, pesquiera Le verte. estamos llamando ñoqui, mientras tanto. Sí, es verdad, ñoqui, ñoqui pesquiera. Bueno, mándale un fuerte abrazo de Fonso también y ya sabes, cuando quieras, este podcast es tu casa. Cuando quieras venir a conversar también, puede ser una sesión de conversando con amigos, yo feliz de tenerte. Y eso, sí. Y no se olviden de suscribirse al canal, ponerle a la campanita para que se enteren de los siguientes capítulos de el podcast. Sí, eso es. Gracias, Dani. Nos De vemos, nada. cuídate mucho. Sí, chao, Chao. chao. Bueno, amigas, amigos, eso ha sido todo por hoy, este episodio número 20. 20. Qué chévere que es Dani. Sí, gracias Dani por haber venido. Bueno, no hay más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Como dice Dani, ya saben. Ella ya lo dijo. Te tienes que suscribir, sigue, comparte, demás y demás. También sigue en Instagram, en Twitter, en todo. Sigue la Dani para que vean un poco lo que hace, que su Instagram es muy chévere. Puedes aprender un poco más de Bélgica, de lo que hace como artista. Está muy bien. Nos vemos el viernes en el episodio 21, ¿sí? Sesión de conversando con amigos. No hay más. Que tengas buena semana. Cuídense. Chao, chao.